ocurra tocar ese dial, porque estás escuchando en el 104.7 Quantum FM, tu emisora favorita para disfrutar de los grandes éxitos del universo. Bienvenidos a nuestra quinta emisión. En el episodio de hoy tenemos el honor de tener a una investigadora que, si ya era una top en lo suyo, ahora ha dado un salto más. Un salto que seguramente la lleve al espacio exterior. Sara García Alonso, leonesa, licenciada en biotecnología por la Universidad de León. Correcto. Doctora en, podríamos decir que es biología molecular, sí. Biología celular, ¿no? Podríamos decir, por la Universidad de Salamanca. Has trabajado en varios centros de investigación aquí en España. Ahora mismo estás nada más y nada menos que en el equipo del señor Barbacid en el CENIO, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Y al margen de todo esto, que ya si no es como bastante impresionante, pues recientemente has salido astronauta suplente de la Agencia Espacial Europea, la ESA. Lo cual constituye que tú te has vuelto de repente, has ganado el logro de Steam, el logro de videojuego de ser la primera mujer astronauta, candidata astronauta española. Logro desbloqueado. Logro desbloqueado, exactamente. Yo creo que la primera pregunta es ¿cómo ha sido esta súbita transición, ¿no? ¿Cómo ha sido pasar de Sara, la investigadora científica, a pasar a ser Sara, la astronauta? Está siendo muy loco y muy intenso porque, claro, hace 2 semanas de todo esto, entonces es un poco extraño el cambio, pero al mismo tiempo, como no ha sido convertirme de Sara la científica a Sara la astronauta, sino que tengo que ser las 2 personas al mismo tiempo. Es como que tengo el disfraz de superheroína, pero en el 90% de mi tiempo sigo siendo Sara García Alonso, la científica. Claro. Entonces tampoco he notado un cambio tan drástico. Es cuando me pongo la chaqueta, la bomber de la ESA, que empiezan a pasar cosas que jamás imaginé que podrían pasar. Gente que estoy conociendo que es extraordinario. Bueno, de entrada estar aquí. Bueno, tampoco me imaginé que se podría pasar y estoy encantada. Entonces, estoy viviendo tal cantidad de nuevas experiencias a diario que está siendo un poco abrumador en cierto sentido, pero al mismo tiempo tan interesante para una persona que le encantan las cosas nuevas. Qué guay. Que estoy living con ello, estoy muy feliz. Fabuloso. ¿Qué es lo más loco por ahora que te ha sucedido? Que tú dices, vale, esto ya está siendo surrealista, esto ya me bajo de aquí. Pues hombre, un house tour por el presidente ha sido muy loco. Venga, os enseño esto. Pues aquí tenemos la sala de ministros, aquí tenemos unos... Esto no me imaginé que ocurriría así en mi día a día. Es bastante bueno, es bastante difícil de superar. El objetivo de estos episodios es hacer monográficos de un cierto tema. Coger, por ejemplo, el Big Bang y desmenuzar el tema con un experto en la materia. Sin embargo, este programa va a ser distinto. Nos vamos a centrar en la figura de Sara, tanto en su vertiente científica como en su vertiente como futura astronauta. Y Sara se lo merece, ya que es una investigadora un tanto atípica. En contraste con el resto de episodios, me voy a callar un mes y os voy a dejar con la entrevista tal cual, que fluya sola. Si preguntas a cualquier persona y le pides que te describa a un científico, el imaginario colectivo le va a devolver algo así. Un hombre mayor, con bigote, pelos alocados, solitario, que vive en su castillo haciendo sus experimentos, con pocas habilidades sociales, desagradable incluso. Y por supuesto, un sabelotodo, un repipi, una persona con un ego como una catedral de grande. Sara no podría alejarse más de todo esto. Os dejaré que lo descubráis a lo largo de este podcast. En las distancias cortas, Sara es divertida, es humilde y, ojo que voy con un regionalismo, es mazo enrollada. Honestamente, es una tía muy guay y me parece un lujo que nos represente internacionalmente. Disfrutad de todo lo que nos cuenta. Bueno, evidentemente ahora estás en toda la palestra pública por el tema astronauta, pero esto es un podcast en el que hablamos de ciencia y hablamos con investigadores que están en activo. En este sentido, quería preguntarte un poco sobre... Has estado como muy dentro de la investigación desde muy del principio, ¿no? Me recuerda a muchos colegas míos de la carrera que desde el principio como que la ciencia y ser científicos les molaba, hacían estancias en verano, tal, y he visto las mismas estancias. O sea, he visto ese perfil de chica que quiere ser científica. Entonces, me gustaría preguntarte un poco cómo ha sido ese camino, cuáles han sido tus motivaciones, cómo te surge esta pasión por ser investigadora. Yo sabía que quería dedicarme a la ciencia desde pequeñita. No tenía muy claro el qué, si quería dedicarme a la química, a la física, a la biología, no tenía muy claro. Sé que quería investigar.
Yo era muy curiosa, me encantaba saber y aprender de todo y quería eso, dedicarme a algo en el que pudiera satisfacer esa curiosidad, que pudiera explorar. Y además quería, que eso también lo he tenido muy claro desde pequeñita, contribuir a la sociedad con esa investigación. Por eso elegí biotecnología en realidad, aunque cuando me metí en biotecnología tampoco tenía muy claro qué era eso de la biotecnología, pero cuando leí la definición del libro de utilizar los sistemas biológicos para aportar aplicaciones prácticas a la sociedad, dije, ostras, esto es lo mío, es a lo que me quería dedicar. Y luego es verdad que siempre me ha llamado la rama sanitaria. No quería estudiar medicina como tal, porque yo quería hacer investigación, no tanto tratamiento, pero esta parte de biomedicina, de investigación en cáncer, ya tenía curiosidad durante la carrera. Entonces empecé desde la carrera, ya en segundo de carrera empecé a picar puertas de laboratorios de ¿me enseñáis cómo funciona esto? Porque tenía mucha curiosidad. Todos los veranos estaba en laboratorios. En mis horas libres, cuando no estaba estudiando, me iba a un laboratorio a aprender cosas. Luego me hice el máster y de ahí me fui a Salamanca al Centro del Cáncer, porque ahí ya decidí que quería dedicarme a la investigación del cáncer. Y luego pues lo que toca, la etapa postdoctoral, y ahora estoy ya de investigadora, senior. ¿Qué tal el equipo de Barbacid? Dale un poco de contexto a la gente que no sepa quién es Barbacid. Pues Mariano Barbacid es una eminencia científica en España que es mundialmente conocido, de hecho, porque participó en el descubrimiento de los oncogenes en los años 80, concretamente en el descubrimiento de Carras, y eso ha marcado un antes y un después en toda la investigación oncológica. Yo era fan suya también desde que era pequeña, y de hecho que yo esté en España ahora mismo es un poco por eso. Claro. En realidad yo no quería quedarme en España, yo no quería hacer el postdoc en España, quería marcharme al extranjero, concretamente a Estados Unidos, pero luego empecé a barajar la opción de quedarme en Europa. Pero tampoco quería descartarlo del todo, entonces pensé, mira, voy a escribir a la única persona por la que yo me quedaría en España. Y como no me va a contestar, pues ya está, le pongo el check y voy a otra cosa. Y le escribí, me contestó y me dijo que me contrataba. Y entonces dije, bueno, pues nada, me ha cambiado los planes, así que me tengo que quedar. Vamos a empezar por lo básico. Vale. Vamos a empezar por lo más básico de todo. Vaya, el cáncer. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es decir, es una enfermedad horrible, eso yo creo que más o menos eso todo el mundo lo tiene. Creo que en eso podemos estar todos bastante de acuerdo. Pero exactamente, ¿qué es lo que causa el cáncer? El común a todos los tipos de cáncer, porque en realidad estamos hablando de más de 100 enfermedades distintas. No podemos hablar de el cáncer como algo genérico porque cada caso es particular, pero sí que hay una cosa común, que son células que proceden de nuestro propio organismo que por alteraciones en los genes pierden el control de su propia división. Entonces empiezan a multiplicarse y a dividirse de manera descontrolada, generando un tumor que puede ser maligno, que puede migrar a otros tejidos y al final causar la muerte del ser humano porque impide que el propio sistema y nuestro propio organismo funcione de manera normal. Entonces, a la hora de hacer un tratamiento, especialmente si quieres que sea un tratamiento personalizado, necesitas una clasificación molecular. Necesitas saber qué tiene alterado ese tumor para saber qué le puedes dar y que pueda responder, a no ser que quieras un tratamiento genérico, como la quimioterapia. Claro. La quimioterapia, en principio, y pongo comillas y matizo, pero en principio podría valer para cualquier tipo de cáncer, porque la quimioterapia lo que ataca son células que se dividen. Vale. Eso es un problema, porque nuestro cuerpo no solo se divide el tumor, se dividen otras muchas células. Es lo que tiene vivir, ¿no? Claro. Es lo que tiene vivir, que hay que reparar tejidos, hay que generar nuevas células sanguíneas, nuestras criptas intestinales tienen que regenerarse, los bulbos pilosos también, por eso se nos cae el pelo, por eso hay náuseas, por eso hay esos efectos secundarios tan drásticos de la quimioterapia. Pero como tratamiento genérico, valdría para todos los tipos de cáncer. Si quieres algo más preciso, hay que matizar dónde está el tumor, qué alteraciones tiene, qué pinta tiene ese tumor, y puede variar radicalmente, ya no solo por el tipo de tejido. 2 tipos de cáncer de pulmón pueden ser radicalmente distintos. Fíjate. Pero hay una cosa que comparten todos, y es la letalidad. Bueno, hay unos más letales que otros, sí. pero todo el mundo más o menos tiene en la cabeza que el cáncer es una cosa peliaguda, ¿no? Sí. ¿Por qué es el cáncer letal? Tan letal. Es decir, vale, si un grupito de tus células se han vuelto rogue, se han vuelto... Sí. Ya no atienden a órdenes. Pero ¿por qué eso tiene que ser tan peligroso? Por la metástasis, principalmente. Si todos los tumores quedasen confinados, como por ejemplo los tumores benignos, que pueden llegar a ser tremendamente grandes, pero están como encapsulados, no llegan a atacar los tejidos circundantes. Se quedan ahí, simplemente tienes una cosa que ha crecido mucho,
como podría ser a nivel anatómico, vete tú a saber qué, vale. que por lo que sea tienes una parte del cuerpo más desarrollada o cualquier cosa. Pero un tumor maligno llega un momento en que las propias células del tumor salen de ese tumor primario, entran en los vasos sanguíneos. Por esta angiogénesis, la propia célula tumoral induce la formación de vasos sanguíneos que hace que se irrigue, que tenga nutrientes, que tenga oxígeno, y esos vasos sanguíneos los utilizan las propias células para migrar a otros tejidos. En el momento que tienes células completamente fuera de control, como es una célula cancerígena, esparcidas por todo tu cuerpo, claro, implica que tienes múltiples focos para generar nuevos tumores. Y controlar eso a nivel clínico es muy, muy, muy complicado, porque tú puedes tener un tumor localizado en una parte de tu cuerpo, se te puede quitar por cirugía y luego evitar que se extienda, pero si tienes 20 claro, y si ni siquiera los puedes detectar, claro, se convierte en algo tremendamente letal, impide que tus órganos funcionen correctamente y al final acaba con la vida de los pacientes. Si pudiéramos controlar los tumores antes de que llegaran a metastatizar, el cáncer no sería tan letal. Una cosa que, claro, a mí me parece bastante flipante del cáncer es que ya no es solo una cuestión de que tus células hayan tenido un error y no estén funcionando bien de algún modo, sino que están conspirando contra ti de algún modo. Sí. ¿Cómo es eso? Es que son enfermedades realmente peliagudas, porque no es simplemente que tengan una alteración genética y de repente se vuelve cancerosa. No, es una acumulación de errores. Una acumulación de errores que puede venir desde una propia predisposición genética hasta tu estilo de vida. El humo del tabaco sabemos que causa cáncer, la exposición a los rayos ultravioletas causa cáncer, pero es porque has acumulado y acumulado y acumulado mutaciones. El propio envejecimiento, por lo tanto, causa cáncer. Esas células venían de tu propio organismo. Entonces, tu cuerpo puede reconocerlas o no. Es que estamos hablando de que una parte de nuestro cuerpo se vuelve contra nosotros. Entonces, lo interesante es eso, es como que es capaz de como cambiar las irrigaciones para volverse más chungo, claro, ¿no? Porque tiene como una adaptabilidad. Al final es como una selección darwiniana acelerada, que es lo que se habla de evolución clonal. Todos los que estén mejor adaptados porque resistan mejor la hipoxia, por ejemplo. Cuando el tumor se hace muy grande, la parte central no va a recibir suficiente oxígeno y en principio se moriría, pero habrá células que lo resistan mejor. Esas sobreviven y generan otro clon de células tumorales. Todas las que puedan sobrevivir con menos cantidad de nutrientes sobrevive, claro, y se sigue expandiendo. Al final, lo que aguanta nuestro cuerpo es lo peor de lo peor. Claro. Lo mejor para el cáncer, lo peor para nosotros. Eso es una evolución acelerada, por eso también es complicado. Claro, porque el cáncer al final tiene una presión, en este sentido, ¿no?, de pensarlo de forma evolutiva, ¿no? Hay una presión y esa presión es un poco porque el sistema inmunitario no quiere eso, ¿no? El cuerpo se defiende frente al cáncer. Sí, el cuerpo se defiende, nuestro sistema inmune nos querría defender contra las células cancerosas, pero no nos olvidemos que esas células cancerosas proceden de nuestros tejidos, por lo tanto no son tan diferentes a nuestras propias células. No es como tener una infección vírica, una infección bacteriana, que eso lo detectamos fácilmente, esto no debería estar aquí, vamos a por ello. Es verdad que las células cancerosas, en el momento que se vuelven tumorales, tienen una serie de antígenos que se llaman, unas pequeñas moleculitas que empiezan a expresar en su superficie, que puede hacer que el sistema inmune las detecte. Pero es difícil, no es tan eficiente detectando células cancerosas como detectando otro tipo de patógenos, y luego estas células cancerosas tienen aparte otros mecanismos de defensa, y es que contrarrestan esas moléculas que las hace pasar como yo en realidad soy normal pero no, sacan otras que bloquean a nuestro sistema inmune. Entonces, si al sistema inmune le cuesta detectar las células cancerosas, aunque puede hacerlo, cuando detecta esa célula cancerosa le engaña diciendo no, que soy normal. Claro. Entonces la pasa por alto. Como se ha visto esto, que las células cancerosas se pueden defender contra el sistema inmune, ya los investigadores estamos intentando sacar adelante cosas que puedan ayudar al sistema inmune a luchar contra el cáncer. ¿Esto tiene que ver, o tiene alguna relación con cuestiones genéticas? Es decir, ¿hay gente que es más resistente de algún modo al cáncer que otras? Hay cierta predisposición. Tener ciertas mutaciones te puede predisponer más a ciertos tipos de cáncer. El cáncer hereditario per se supone un porcentaje bastante reducido de todos los cánceres. Existe, pero es muy minoritario. No sé si está entre el 5 y el 15% dependiendo del tipo de cáncer. Te lo digo de memoria, a lo mejor me equivoco en el dato, pero es ridículo en comparación al cáncer debido a factores ambientales.
pero aún así sí es verdad que tener ciertas mutaciones, ciertos que se llama polimorfismos, las propias mutaciones que todos los seres humanos tenemos que nos diferencian unos de otros, hace que seas más propenso a algún tipo de cáncer o más o menos resistente a ciertos tipos de tratamiento. A día de hoy se tiene en cuenta, pero no es lo que marca la diferencia, lo bien o mal que vayas a responder. Al final lo que tienes que analizar es el propio tumor a nivel molecular y tratarlo. Claro, es decir, si me secuenciaras el genoma y no podrías saber, pues tienes una probabilidad del 10% de sufrir cáncer de páncreas. Todavía eso no es ciencia ficción, o hay algunas cosas que se podrían... Hay predisposición, hay probabilidades, pero claro, luego hay un factor de azar tremendo. Porque tener predisposición es lo que su propio nombre indica, tienes predisposición, pero el tipo de vida que tú lleves, desde la ciudad en la que vives y la contaminación que respiras, hasta todo el deporte que haces o dejas de hacer, hasta tu dieta, hasta cómo estás a nivel psicológico, esos niveles de ansiedad que puedas o no tener y cómo va a afectar a tu sistema inmune, todo, absolutamente todo influye en el resultado final, tanto del tipo de cáncer que puedas o no desarrollar a cómo vas a responder al tratamiento. Es algo tremendamente complejo. Entonces sí, toda esa información es útil y hay que tenerla en cuenta, pero un dato por sí solo y de manera aislada no es concluyente. Claro. Entonces, si te haces un análisis genético y te dice tienes un 10% de probabilidades de tener cáncer de X, bueno, ok, me apunto el dato, pero ya está. Antes has mencionado un oncogen. Sí. Oncogen, un gen que está relacionado de algún tipo con el cáncer. ¿Qué es un oncogen? Un oncogen en realidad es un gen nuestro. Vale. Que cuando muta es como un protooncogen, que es un gen normal. Cuando muta se vuelve un oncogen. Para entenderlo así de una manera sencilla, a ver si puedo dar un símil, que suelo dar a veces en mis charlas divulgativas. Yo imagino la célula como una especie de coche. Vale. Tienes un acelerador y tienes un freno. Entonces, en este caso, el símil representaría cuando la célula tiene que andar, tiene que dividirse y generar 2 células hijas, y cuando no tiene que dividirse, tiene que parar o incluso suicidarse, porque hay mecanismos que si la célula no está correcta o ha acumulado daños en su genoma, es mejor que esa célula se quite de en medio a que transmita el daño a futuras generaciones. Entonces todo eso está perfectamente regulado. ¿Esos procesos están regulados, por así decirlo, centralmente de algún modo? Es decir, ¿hay una orden que se envía de tú, apoptosis, muere? ¿O realmente es como una cosa dinámica que sucede porque como unos sistemas de seguridad se triggerean? Sí, exacto. Hay varios sistemas de seguridad. Como es algo tan importante, hay varios protooncogenes y hay varios lo que se llaman genes supresores de tumores. Es decir, tienen que fallar muchas cosas para dar la orden de divídete o de suicídate. Vale. Entonces hay varios actores de tal manera que si uno falla, hayan sistemas de reemplazo, hay lo que se llaman checkpoints. Hay que pasar unos cuantos checkpoints antes de tomar la decisión central de nos dividimos, seguimos adelante o no. O abortamos misión, que esto no está bien. Entonces, en el símil, un protooncogen sería el acelerador. Vale. Y un gen supresor tumoral sería el freno. Vale. Las células reciben señales, igual que el coche dice tengo que andar en esta dirección. Y tú vas regulando con el acelerador y el freno. Cuando tienes que andar y cuando no tienes que andar. ¿Qué pasa cuando acumulamos mutaciones en un protooncogen y se convierte en un oncogen? Que se nos rompe el acelerador. Un oncogen sería un acelerador que ya se queda trabado, y entonces el coche acelera y no lo puedes parar de ninguna manera. Y un gen supresor tumoral que desaparece porque estos genes suelen tener una mutación que los inactiva. Es como romper el freno. Vale. Generalmente ocurren las dos cosas. Encima. Se te queda trabado el acelerador y rompes el freno, de tal manera que el coche anda. Es decir, la célula empieza a dividirse y ya no tiene ningún tipo de mecanismo de control que la haga parar. Entonces, los protooncogenes serían esos aceleradores y los genes supresores de tumores serían los frenos. Cuando ambos fallan, tenemos una célula cancerosa. Claro, supongo que alguien pensará, bueno, ¿habrá alguna manera de reparar el freno? Como son mutaciones que se han quedado en el propio ADN de la célula, se van transmitiendo a las células hijas. Claro. Entonces ya no hay forma. El resto de células que deriven de esa célula original van a tener también la mutación y por lo tanto van a ser cancerígenas. Voy a hacer una pequeña pausa aquí porque parece ser que tenemos una preguntita ya del público, ¿no, Amanda? ¿Qué es más necesario ahora mismo? ¿Ciencia básica sobre el cáncer o ciencia aplicada a los tratamientos?
¿Conocemos bien al cáncer y lo que nos falta son herramientas o necesitamos conocerlo mejor? Pregunta complicada, ¿eh? Ciencia básica, ciencia aplicada. Para una persona además que hace medicina translacional. Claro. Yo soy partidaria de que la ciencia es intrínsecamente buena. Satisfacer la curiosidad humana es lo que nos ha llevado donde estamos y lo que nos permite seguir avanzando en el conocimiento. Entonces, para mí no hay investigación inútil o que no vaya a aportar algo de conocimiento. Me parece completamente necesaria. En mi caso es verdad que he elegido un tipo de investigación que se llama medicina translacional, que lo que busca es que los propios proyectos de investigación deriven de cuestiones médicas que ahora mismo son necesarias resolver y que los avances científicos tengan una aplicación directa en ese ámbito. Es lo que se llama en inglés from bench to bedside and back to bench, es decir, de la pollata a la cama del paciente y de vuelta a la pollata, que haya una interacción. Eso es lo que yo he elegido. Eso no significa que considere que es una mejor opción frente a la investigación básica, porque lo que conocemos en realidad, para mí, sería como si tuviéramos una librería gigantesca, cogemos un libro al azar y leemos la primera página. Eso es lo que conocemos. Entonces hay que hacer ciencia básica, sin duda, porque nos queda muchísimo por aprender. Una cura del cáncer, ¿no? Es, una vez más, en el imaginario colectivo, la cura del cáncer es como el futuro. Vivimos en 3050 y la cura del cáncer es como el hito tecnológico y biomédico como más fuerte de todos. ¿Es posible crear una cura del cáncer que cure todos los cánceres? A día de hoy, yo lo dudo mucho. Pero volvemos a lo mismo. Hay tanto por descubrir, hay tanto que no conocemos, que a lo mejor es difícil imaginar ese escenario porque ni siquiera existe, ni siquiera lo podemos contemplar a día de hoy. Entonces, con los conocimientos actuales que tenemos, una cura genérica para todos los tipos de cáncer lo veo muy difícil. De hecho, ni siquiera se llega a hablar de curar cánceres en la inmensa mayoría de los casos. A nivel clínico se habla de que el cáncer se queda en remisión, porque ni los propios médicos, cuando un paciente ha respondido al tratamiento y no quedan restos del tumor, no quedan restos de células tumorales, no se atreven a decir hemos curado el cáncer. Porque sabes que puede recidivar, es decir, puede salir una nueva célula cancerosa que acabe generando un nuevo tumor en cualquier momento. Entonces, si ya a día de hoy ni siquiera se habla de la posibilidad de curar como tal un tipo de cáncer, encontrar algo genérico, pero volvemos a lo mismo, por eso hay que hacer investigación, por eso hay que seguir ahondando en el conocimiento en todo tipo de disciplinas, además, ya no solo algo tan dirigido, porque nunca sabes qué conocimiento vas a poder aplicar en otro ámbito o en otro sector que te va a dar una nueva perspectiva. A lo mejor eso es lo que necesitamos, mirarlo desde un prisma completamente diferente que no se haya contemplado a día de hoy. Últimamente, pequeño spoiler para la gente, estamos preparando un vídeo aquí en Quantum Fracture sobre cuestiones de biofísica. Ajá. Y como hay físicos como que se aproximan a algunos problemas de biología desde el punto de vista físico y con sus herramientas. Y, por ejemplo, hay un equipo en la Universidad Autónoma que trabaja con virus, pero ellos no utilizan como el approach de me vas a matar, mátame si quieres, da igual. No pasa nada. En esta probeta vamos a generar, pues yo qué sé, millones y billones de virus y luego pues vamos a hacer básicamente estadística con todos esos millones de virus que tenemos en la probeta para poder entender cómo es ese virus, qué propiedades tiene, etc. Ellos directamente cogen un virus y utilizando un microscopio de fuerzas atómicas, ¿no? Pues como que lo van como pinchando, etcétera, y así pueden... Y es un approach como que ni siquiera es... O sea, necesitas una tecnología nueva, como es un microscopio de fuerzas atómicas, que es una cosa dura, pero es como un approach diferente, no es el approach de vamos a hacerlo estadísticamente. No, vamos a ir partícula a partícula, viéndolo. Como dato, la investigación que estoy realizando yo a día de hoy se basa en gran parte en eso, en técnicas biofísicas. Yo me fui a Copenhague a hacer criomicroscopía electrónica, claro, con un microscopio de haces de electrones. Y gracias a eso que hemos podido dar un avance bestial, que llevaban 30 años estancados en esta molécula y esta investigación nos ha dado las pistas que necesitábamos para desarrollar nuevos fármacos. Y todo lo que estoy haciendo ahora se basa en técnicas biofísicas que voy aprendiendo sobre la marcha, porque mi conocimiento aquí era bastante escaso, pero es fascinante. De hecho, la cryo-EM es una nueva herramienta tecnológica que está revolucionando la forma de
de avanzar en ciencia y se está aplicando muchísimo. Y la oncología es un ámbito. Es súper impresionante la resolución que tienen ahora los microscopios de barrido de electrones. O sea, los de electrones me parece una cosa completamente loca. Eso es una cosa que tenemos que cubrir y contar bien en el canal porque... Mi molécula ha llegado a 2,8 Armstrongs de resolución. 2,8 Armstrong. No está mal. Hostia, el píxel... Bueno, todavía se nota un poco el píxel, pero 2,8. Claro, también son buenas moléculas las que vosotros trabajáis, ¿no? Entonces es una resolución muy grande. Claro, ¿qué tamaño puede tener típicamente? Esta tiene unos 300 kilodaltons de peso molecular. Tamaño, ¿qué será esto? A ver, a escala de nanómetros. Miro la cámara y digo, ¿qué es un kilodalton? Bueno, choque de mundos. Muy bien. En la investigación del cáncer, ¿cuál dirías que ahora mismo es como el mayor reto? Que aquí, si te pones a ramificar, realmente hay retos en todas y cada una. Porque una de las cosas que me gusta de la investigación oncológica es casi como una disciplina en sí. Ves a investigadores que abarcan el problema desde puntos de vista desde la biofísica hasta gente mucho más molecular, modelos basados en otro tipo de organismos. Hay todo tipo de perspectivas y eso es fascinante en sí. Entonces, claro, hay retos a todos los niveles, hay retos a nivel de prevención, porque si realmente pudiésemos diagnosticar el cáncer a tiempo, y esto suena muy mainstream, pero con una cirugía curábamos los cánceres. Claro. Porque el momento que tienes el tumor localizado es quitarlo. ¿Está? Cáncer, fuera. A menos que lo tengas en un sitio muy delicado. Sí, pero en general la inmensa mayoría de los cánceres se curan por cirugía. Entonces, si tuviésemos una buena técnica de diagnóstico, podríamos mejorar mucho ahí. Es muy difícil también, por eso que hablábamos de que al final no dejan de ser células nuestras. Luego, en el tratamiento hay un reto bestial en el tema de medicinas más personalizadas que no tengan tantos efectos secundarios en pacientes, porque ahora mismo hay tratamientos que es casi peor el tratamiento que la propia enfermedad y dejan a los pacientes realmente hechos polvo. Sí. Y luego la metástasis es un mundo en sí. Eso sí que es un reto muy difícil de abordar, porque además en el momento que un paciente tiene metástasis, ¿cómo lidias con eso cuando hay células cancerosas esparcidas por todo el cuerpo? Entonces, en todas las disciplinas hay grandes retos. No sabría cuál sería el prioritario a día de hoy. Probablemente cada investigador te dirá otra cosa diferente. Barrera para casa y te dirá que aquí está el mayor reto. Cada década, evidentemente, como hemos hablado, pues aparecen nuevas tecnologías que ayudan cada vez a entender mejor entre los nuevos microscopios, el STM, la FM, los microscopios de electrones y otras técnicas, ahora mismo reconstrucción de proteínas con inteligencia artificial. Esto lo vemos desde fuera, muy a posteriori, los que simplemente nos gusta la comunicación científica y nos gustan estas noticias. Pero tú que estás metida aquí dentro, ¿tú ves que hay alguna técnica, una tecnología como que está usando mucho la gente ahora o que está empezando a usar y tú dices, ¡buah, esto va a ser la leche! Esto va a ayudar un montón a resolver algunos problemas. Sí, hay varias, de hecho. Y una, la que estás mencionando, creo que va a revolucionar la forma de investigar muchas moléculas, que es precisamente estos microscopios de altísima resolución, como los microscopios de electrones, microscopios atómicos, que se basan en proteínas criogenizadas y te permiten resolver la estructura atómica con un nivel de detalle que, claro, luego es más fácil encontrar fármacos dirigidos o entender cómo esas moléculas interaccionan unas con otras. Esa tecnología, la tecnología de criomicroscopía electrónica, está cambiando el paradigma de muchas cosas. Es verdad que ahora con el AlphaFold de predicción de plegamiento de proteínas es como que se están haciendo la competencia un poco porque al final buscan lo mismo, entender la estructura tridimensional. Bueno, pero está bien, ¿no? Pero son complementariamente. Claro, está bien que lo teorices y luego lo compruebes en la vida real, ¿no? ¿no? Luego, el CRISPR ya ha revolucionado nuestras vidas y el ámbito de la oncología no va a ser diferente. Eso lo ha cambiado todo. O sea, tener esa herramienta de edición genética tan sencilla. Habrá gente que no sepa qué es CRISPR. ¿Podrías contar brevemente qué es? A ver, porque yo no me dedico a esto y tampoco quiero meter la pata, pero de una manera sencilla, el CRISPR son unas tijeras moleculares dirigidas. Puedes hacer como un pack que incluye la tijera y la guía. Vale. Entonces, tú diseñas esa guía de tal manera que vaya a una región del genoma de la célula de turno, del ser humano, del organismo que quieras, a una zona en concreta. Entonces, en el momento que esa guía detecta por complementariedad dónde está su homólogo en el ADN, las tijeritas moleculares cortan. Y la célula tiene que reparar ese corte en el ADN. Si tú
a la célula le das un molde que utilice de guía, de otra guía, lo repara utilizando eso que tú le has introducido. Es decir, si quieres hacer una pequeña modificación, imagínate que en ese gen hay una mutación en la célula que queremos reparar. Llevamos una guía y cortamos donde está la mutación y le damos el molde con la versión no mutada. Esa célula inmediatamente repara su ADN. O queremos eliminar un gen, por el motivo que sea. Lo cortamos y dejamos que se repare sin molde ninguno. De tal manera que el ADN de la célula lo pierde. Es decir, nos permite hacer un cortapega de una manera bastante sencilla y a gusto del consumidor. Entonces, claro, eso abre una infinidad de posibilidades en múltiples disciplinas. Claro. En vuestro caso, por ejemplo, ¿veríais como una aplicación clara en algo en concreto? A nivel de investigación y como herramienta, millones. Como tratamiento, estamos hablando de meterle CRISPR a la gente. Claro. Así. Todo lo que implique terapia genética se está avanzando mucho, pero hay que cogerlo con mucha cautela y luego hay mucha parte de bioética y de temas de legislación detrás que hay que manejar con muchísimo cuidado porque son palabras mayores. Entonces, ¿cómo avance eso? El potencial es enorme, pero vamos con más calma a nivel de tratamiento. A nivel de herramienta para investigar es tremendamente útil. Y mira, hay otra tecnología que me parece muy, muy, muy interesante, también hilando un poco con lo del AlphaFold, es la inteligencia artificial en general. Para la medicina de precisión, ahora mismo, una de las cosas que se está barajando para los pacientes de cáncer es integrar todo tipo de datos, desde los datos que ya se conocen de historial clínico, los datos de las aplicaciones con los wearables, con los relojes, desde tu ritmo cardíaco, la actividad deportiva que haces. Si, por ejemplo, te has hecho un test genético de el que sea, pues incorporas también ese tipo de datos. ¿Cómo estás a nivel psicológico? Hay aplicaciones que hasta evalúan si ese día has hecho el amor o no y estás más feliz. Todos esos datos, toda esa inmensidad de datos se integran para construir lo que se conoce como una especie de gemelo, un gemelo digital. Entonces puedes evaluar cómo ciertos tratamientos o ciertos hábitos de vida podrían impactar en desarrollar más o menos ese tipo de cáncer y si vas a responder mejor o peor. Algo similar, por ejemplo, está haciendo, y aquí voy a hacer un poco de publicidad, la Agencia Espacial Europea, con el tema de gestionar el cambio climático. Con todos los satélites que forman parte del sistema de observación de la Tierra, que están midiendo todo tipo de parámetros, desde la temperatura de los océanos hasta la cantidad de biomasa de los bosques, hasta el grosor de las placas de hielo, integrar todos esos datos, lo que quieren hacer es construir un hermano gemelo de la Tierra y hacer las simulaciones de cómo aplicar este tipo de política contra el cambio climático mejoraría o tendría un impacto o no. Lo haces, digamos, teniendo el resultado por adelantado para tomar unas decisiones correctas en la buena dirección. Pues algo similar se quiere hacer también en oncología. Me parece súper interesante. Quería pasar ahora a hablar en concreto de una de tus investigaciones. Espero que no pierdas suscriptores con esto. En absoluto. No, pero he estado leyendo y me ha parecido bastante interesante. Veo muy repetida dos palabras, dos siglas en tus artículos. Una cosa que veo muy repetida es HER2+, HR2+. ¿Qué es eso? Mira, cuando hablábamos antes de la clasificación de tumores, esto es un tipo de tumor es un tipo de cáncer de mama que se caracteriza porque tiene, de ahí el más, una molécula que se llama HER2. Esto se da en aproximadamente el 20% de las pacientes de cáncer de mama. Y lo que ocurre es que una célula normal también tiene HER2. Prácticamente una célula de la mama normal tiene. Una célula tumoral tiene 1000 veces más. Vaya. Y esa ¿Qué función tiene? Esa proteína está en la superficie de las células y lo que hace es transmitir señales, es como un acelerador, en realidad. Es el acelerador, vale. Es el acelerador. Cuando recibe una señal de un factor de crecimiento, de algo que le dice a la célula, ahora tocaría dividirse, inicia una cascada de señalización, va pasando señales a los distintos actores hasta que uno de ellos llega al núcleo y dice, aquí, vamos a dividirnos, un par de células hijas. Entonces, cuando esa proteína se expresa a niveles normales, se regula de manera normal el ciclo celular. Cuando en vez de 20.000 moléculas tienes 2 millones, eso está señalizando todo el rato. Es un acelerador que se ha quedado trabado. Entonces se genera cáncer de mama.
vosotros hablabais en estos artículos de combatir, bueno, este caso particular, con una molécula llamada DM1. Además, tenía como una descripción como muy curiosa de que es como un anticuerpo unido. Sí, cuéntanos, ¿qué es? Anticuerpo conjugado a fármacos. Es sobre lo que hice mi tesis doctoral en el Centro del Cáncer de Salamanca. Me centré mucho en este tema porque es como la digievolución de los anticuerpos monoclonales, que es un tratamiento que revolucionó muchísimo la terapia del cáncer hace unos años y consiste en utilizar anticuerpos como los que genera nuestra... Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es un anticuerpo? ¿Qué es eso? Un anticuerpo es una proteína, así como la vemos en los dibujos con forma de Y. Okay. Entonces, la parte de arriba de la Y reconoce otra proteína que se llama antígeno de manera muy, muy, muy específica y se queda unida a ella. En el caso de nuestro sistema inmune es una forma de, por ejemplo, cuando tenemos una infección bacteriana, esa bacteria se queda cubierta por anticuerpos y otras células del sistema inmune reconocen esos anticuerpos y se tragan a la bacteria. Es como marcarla de algún modo. Sí, es para marcarla, efectivamente. Y los investigadores ya vieron una posible aplicación biotecnológica en utilizar el sistema inmune y pensaron, ¿y si generamos anticuerpos en una placa, en un laboratorio, contra lo que nosotros queramos? Claro. Y lo utilizamos para inyectárselos a un paciente y ir contra esta proteína, contra lo que sea, pues de esta manera se vio que como las células del cáncer de mama sobreexpresan esta proteína llamada HER2, si hacemos un anticuerpo que vaya contra esa proteína, va a unirse preferencialmente a las células del cáncer en lugar de las células normales, porque aunque también tengan esa proteína en su superficie, va a copar la inmensa mayoría de los anticuerpos la que lo sobreexpresa. Claro. Entonces, eso es lo que se conoce como una terapia dirigida, que a diferencia de lo que comentaba antes de la quimioterapia, no va contra todas las células que se dividen. En este caso es una terapia contra células que tengan mucho número de la molécula contra la que se ha diseñado ese anticuerpo. Aún así, eso no tiene efectos secundarios en el resto de las células porque al final sí se te va a enganchar. Claro, tiene muchos menos. Puede que alguna te esté bloqueando células normales y esas células no reaccionen todo lo bien que deberían, pero desde luego los efectos secundarios de una terapia dirigida son infinitamente menores. O sea, ¿en qué sentidos son mejores? Los clásicos efectos de diarreas, vómitos, pérdida de pelo, cansancio, malestar, todo eso no se da a ese nivel porque no es algo sistémico, no es algo que afecta a todas tus células, afecta solamente eso, a las células cancerosas. Claro. Entonces, si tú no estás atacando células sanas, el paciente va a responder mejor porque tú puedes prescindir de tu cáncer, de hecho es lo que desearías, claro, prescindir de ese tumor, pero no puedes prescindir de células normales que están implicadas en tu sistema digestivo o en mantener tus células sanguíneas en unos números adecuados. Todo eso lo evitaríamos en gran medida con las terapias dirigidas. Y yo es algo que, por lo que abogo en realidad, por una medicina de precisión, por terapias dirigidas y por adaptarlas a la situación de cada uno de los pacientes. Entonces, volviendo al TDM1, originalmente se hizo este anticuerpo casero contra HER2 y se llamó trastuzumab, de ahí viene la T. Trastuzumab, la parte de MAB, es de monoclonal antibody. Vale. Es todos los tratamientos que se basan en anticuerpos, que hay muchísimos aprobados en clínica a día de hoy, acaban en MAB. Son nombres rarísimos, pero es lo que hace que pesques que eso es un anticuerpo y no un fármaco normal de otro tipo. Siento meterte otra cuña aquí, pero ¿cómo se hace? Es decir, en un laboratorio, ¿cómo se pueden generar anticuerpos? O mejor dicho, en el cuerpo, ¿cómo se generan los anticuerpos? No, esto se hace in vitro, se hace fuera del cuerpo. Sí. Lo que se hace es, se puede hacer de dos maneras. Yo en mi tesis doctoral, que yo siempre he sido muy de yo me lo guiso, yo me lo como, los anticuerpos los venden las casas comerciales, pero suelen ser muy caros. Entonces, yo, como a veces no funcionaba muy bien o no había presupuesto para comprar todos los anticuerpos que hacía falta, pues yo me los hacía yo a mí misma. Y esto se hace inmunizando conejos. Pides un trocito que mimetice la proteína contra la que tú quieres generar anticuerpos y luego le pones una serie de moléculas para que eso tenga las propiedades físico-químicas que son necesarias para que vaya por el torrente sanguíneo del conejo, y el propio conejo, por cómo funciona el sistema inmune de un ser vivo, va a generar los anticuerpos contra la proteína. Y yo le sacaba un poquito de sangre de la oreja y ahí
purificando los anticuerpos, tenía anticuerpos contra lo que quisiera, HER2 o la proteína de turno. Esos son policlonales. Eso quiere decir, voy a intentar mantener la diferencia, esto quiere decir que todos esos anticuerpos van a reconocer a HER2, pero que son muy diferentes entre ellos, que uno puede ser de color azul, por ejemplo, de color azul, de color verde, de color morado. Vale. Reconocen distintas partes de HER2. Un anticuerpo monoclonal solo reconoce una zona en concreto. Vale. Y eso se hace en un laboratorio fusionando unas células del sistema inmune con otras células productoras de anticuerpos, generando una cosa que se llama hibridomas. Es muy de ciencia ficción en realidad. Pero se hacen células, son cultivos celulares, cómo puedes generar los anticuerpos. Fíjate. Joder, qué interesante. O sea, me parece bastante de ciencia ficción lo de hibridar células. Adiós. Es un poco extraño. Entonces, pasando al TDM1. Sí, TDM1. Sí. Un anticuerpo monoclonal como tratamiento contra el cáncer funciona. Y ya te digo que en el caso, por ejemplo, de las pacientes de HER2, de cáncer de mama que expresan HER2, que fue el caso más significativo, mejoró radicalmente la tasa de supervivencia y la vida de las pacientes. Pero no deja de ser algo que te bloquea el acelerador, pero tampoco te destruye la célula. Simplemente intenta que si el acelerador se te ha quedado trabado, intenta como quitarle la traba. Claro. Pero bueno, no acaba con el coche, que sigue caminando, ¿sabes? Sí. A lo mejor hace que vaya más despacio. Entonces, esta evolución de los anticuerpos, lo que sería el TDM1, es trastuzumab en tansina. Eso es lo que significa en realidad. DM1 es una molécula que lo que es un citotóxico muy agresivo. Si tú eso se lo das sin nada más a un paciente, como con la quimioterapia, el efecto secundario... El paciente preferiría tener el tumor a tener un tratamiento tan drástico. Qué bien. Porque sería como intoxicarle. Sí, venenarla, sí. Pero ¿qué pasa? Que si yo esa molécula tan dañina capaz de matar una célula se la pego a un anticuerpo de tal manera que solamente la dirija a una célula tumoral, claro, lo que hago es dirigir un fármaco muy tóxico donde yo quiero. Sería como una quimioterapia dirigida. Qué interesante, qué inteligente. Entonces, lo de anticuerpos conjugados a fármacos va un poco por ahí. Tenemos un fármaco muy potente y utilizamos como vehículo un anticuerpo para que se lo libere solamente las células del cáncer. Sé que estas rutas son horribles y tampoco pido que me lo expliques con total cuidado, pero la idea es como que se engancha a los receptores de la célula, sí. El citotóxico está como pegado y cómo acaba introduciéndose dentro. Esto también fue una parte de mi tesis doctoral, estoy ahí recordando cuando la tuve que defender. Esto es sobre todo por internalización. La propia célula, en el momento que le pegas algo a un receptor, como que invagina la propia membrana y lo absorbe. Vale. Y una vez que entra dentro se va funcionando las vesículas unas con otras hasta que se libera dentro de la célula. Hay una parte dentro de las células que se llama lisosomas, que sería como el estómago de la célula, donde están todas las enzimas que cortan lo que entra a la célula en trocitos. Esas enzimas separarían el fármaco del anticuerpo. Entonces el fármaco ya llega al núcleo y en este caso provoca daño en el ADN y hace que la célula se muera. Nosotros estuvimos estudiando el problema de todos los fármacos del cáncer, y es otro de los retos de lo que hablábamos antes en investigación oncológica, es que aunque tú saques un fármaco bestial o súper inteligente o innovador, ¿qué pasa? Que es lo que hablábamos, las células del cáncer están sometidas a una presión de selección continua, es como eso, evolución darwiniana acelerada. ¿Qué ocurre? Que surgen resistencias. Vale. Entonces lo que en principio funcionaba, al cabo de 5 meses, pues ya no funciona. Vaya. Entonces, mi investigación tuvo, pues que llevaba 5 proyectos en paralelo, entonces hice como 5 tesis fusionadas, fue una cosa muy rara. Una de ellas era estudiar por qué las células del cáncer de mama desarrollan resistencia a estos tratamientos. Y descubrí que era por estas enzimas que os he comentado, que serían del estómago celular, que ese estómago, curiosamente, en las pacientes que tenían resistencia, tenía un pH alterado, lo que hacía que las enzimas no funcionaran y por tanto el fármaco no podía ser liberado. Eso fue uno de los papers que publicamos durante la investigación. Y otra de las cosas que yo quise hacer y que he visto que ha ido adelante en ensayos clínicos es valorar la opción de utilizar el TDM1 para otro tipo de cánceres, porque solamente estaba probado, son fármacos que desarrollan grandes farmacéuticas, en este caso creo que fue Roche la que lo desarrolló.
Entonces, yo valoré la opción de aplicarlo, por ejemplo, en subtipos de cáncer de ovario que también expresaran esta molécula. Y luego, utilizando la misma herramienta en otro tipo de cáncer, de colon y de páncreas, vi que había también cierta sobreexpresión de proteínas, de receptores que están en la superficie de las células del cáncer y que a lo mejor se podrían utilizar como marcadores, porque descubrí que estaban muy diferenciadas en las células del cáncer versus células normales. Además, trabajé con muestras que me cedieron desde distintos hospitales y propuse la idea de utilizar un ADC, que se llama un anticuerpo conjugado a un fármaco diseñado contra esa molécula como posible tratamiento. Qué guay. Entonces, sí, por ahí va todo. Y nuestro papel en este caso fue por ahí. Distintas aplicaciones de fármacos que ya están aprobados o estudio de por qué las pacientes dejan de responder a ciertos fármacos. ¿Crees que son cosas bastante genéricas o que hay como casos muy concretos de pacientes con como diferencias clave que hacen que los tratamientos no funcionen del todo? En plan, como que realmente como que haría falta un tratamiento como hiperespecializado en cada caso para que la cosa funcionara. Parece que la tendencia va un poco porque cada caso, cada paciente, de ahí también lo de integrar tal cantidad de datos, cada paciente se tiene que tratar casi de manera individual. Porque tú analizas, vale, empezamos, tengo cáncer de lo que sea, de mama, de pulmón. Vale, bien, sabemos que tenemos estas opciones, podemos tirar por quimioterapia, por radioterapia, por algo más dirigido. Queremos algo más dirigido. ¿Qué tipo de cáncer es? ¿A qué células está afectando? ¿Qué proteína sobreexpresa? Luego, claro, analizas el perfil genético y tú tienes una batería de tratamientos, pruebas una, responde, no responde. Al final, cada caso es completamente particular y hay que evaluarlo de manera individual. Por eso es tan difícil lo de la cura contra el cáncer. Si es que ya no si a dos pacientes con lo mismo se les trata de manera distinta. Claro. Y depende mucho también del criterio del oncólogo clínico que les lleve. Si tú haces el tratamiento más de precisión posible para un paciente, pero ahora le he dado el fármaco 1, y vale, parece que hay cierta remisión o la enfermedad se mantiene estable, pero luego encuentro una resistencia, entonces le doy el fármaco 2. Vale, parece que funciona, le doy el fármaco 3, que estamos así toda la vida. Claro. Y al final reevaluar cada caso y ir adaptándote también, es muy duro, claro. Es muy duro para el paciente, es un coste a nivel sanitario que no todos los países se pueden permitir porque estamos hablando de terapias muy caras y muy precisas. No es la quimioterapia es, entre comillas, lo más barato. Pero este tipo de medicina de precisión y este tipo de fármacos o de tratamientos, por ejemplo, los basados en inmunoterapia de las CAR T-cells, que están si quieres luego hablamos de ello, son tratamientos extremadamente caros. No podemos estar probando con cada paciente porque a nivel psicológico es muy duro para el paciente y a nivel económico es insostenible. Cuéntame esto de las, ¿cómo has dicho? Las CAR T-cells. CAR T-cells. Ahora en el tema de la inmunoterapia hay un mundo de opciones y están teniendo muy buenos resultados en general, además como un posible tratamiento más genérico. Dentro de que no hay tratamiento genérico para el cáncer, se ha intentado probar distintas cosas. Por ejemplo, potenciar el sistema inmune. Antes hablábamos de que las células se escapan del sistema inmune, uno, porque no dejan de ser células nuestras y al propio sistema inmune le cuesta responder y reconocerlas, y por otro lado, cuando las reconoce, la propia célula le engaña, expresando en su superficie moléculas que le dicen no, que soy normal, que no soy de cáncer, de verdad, te lo prometo. Entonces, lo que se está intentando es, por un lado, potenciar el sistema inmune con lo que se llaman inmunomoduladores, que es como darle un boost al sistema inmune. Si necesito que haya tantas moléculas y proteínas y citoquinas en el torrente sanguíneo, pues vamos a meter un poquito más para que sea más potente. Pero bueno, eso es muy genérico y tampoco es que funcione muy bien. Lo que está muy de moda ahora son lo que se llama inhibidores de los puntos de control, checkpoint inhibitors. Y lo que hacen es precisamente bloquear esas proteínas que las células del cáncer expresan en su superficie que engañan al sistema inmune. Al bloquearlas, también con anticuerpos, de hecho aquí se utilizan los anticuerpos monoclonales de antes, cuando viene una célula, un linfocito T, por ejemplo, que son las células que destruyen estas células del cáncer, al tener bloqueado esa proteína que le dice que soy normal, que te estoy intentando engañar, dice, no, tú no me engañas, he detectado estos antígenos, sé que eres cancerosa, te destruyo. Entonces, esto no tiene consecuencias en el sentido de desarrollar también patologías autoinmunes, ¿no? En plan de que, claro, si esos checkpoints los cortas, también estás afectando a otras partes del cuerpo.
Sí, en ese sentido sí, pero... Con menos efectos que... Y nuestro sistema inmune, en teoría y en principio, no debería reconocer ni atacar nuestras propias células. Estas las está atacando porque las células del cáncer expresan en su superficie unas proteínas que las células normales no expresan. Por ejemplo, el caso de HER2. Vale. No es el mejor ejemplo, pero bueno, es un tipo de diferencia. Una célula normal tiene HER2 pero muy poquito, una célula del cáncer tiene mucha más cantidad. A nivel de lo que detecta el sistema inmune es una cosa similar. Va a detectar las células que tienen mucha cantidad de ciertas proteínas particulares. Lo único que las células del cáncer aparte les engañan. Entonces lo que hacemos es tapar eso que engaña de tal manera que las pueda reconocer mejor. Y lo que comentaba de las CAR T-cells, esto viene de Chimeric Antigen Receptors. Son nuestras propias células. Lo que se hace es extraer linfocitos T del propio paciente, lo cual es una grandísima ventaja porque luego no va a haber rechazos. Te estoy tratando con tus células, no con células de otra persona, se extraen in vitro y lo que se hace es una modificación del ADN de esos linfocitos, generándoles un receptor quimérico, es decir, parte ya estaba ahí y parte se lo hemos metido nosotros por ingeniería genética, de tal manera que se hacen como unos superdetectores de células cancerosas. Y al volver a inyectárselo al paciente, pues tienes muchas más células, muchos más linfocitos que además son tuyos y no hay rechazo y son unas máquinas detectando células del cáncer. Ese tratamiento está funcionando tremendamente bien y es muy aplicable a muchos tipos de cáncer. Generalmente es para cánceres de la sangre, pero se puede aplicar también a tumores sólidos. ¿Cuál es el problema? Que es muy costoso a todos los niveles, a nivel técnico y a nivel económico. Y no todos los hospitales, por ejemplo, están preparados para hacer ese tipo de terapias. Bueno, lo bueno es que la técnica está aquí ya y a lo mejor es una cuestión de tiempo que se abarate. Y que se puede implementar a un nivel más genérico de la sociedad. Exactamente. Voy a aprovechar este punto para que entren las preguntas del público, que llevo mucho tiempo pasando del chat. La primera, Sara, ¿has visto el trap del terraplanismo? Creo que sí. Siguiente pregunta. Me gustó mucho. De hecho, cuando llegue a casa creo que lo voy a revisualizar. Sí, por favor. ¿Por qué me castigáis con esto? Sara, si fuésemos capaces de modificar el ADN para arreglar esas células que se reproducen sin freno, ¿no curaríamos el cáncer directamente? La respuesta fácil podríamos decir sí, arreglas el acelerador y el freno y el coche sigue funcionando. El problema es que da un ejemplo muy simplista y al final la célula es un sistema tremendamente complejo, no deja todo su destino en manos de un único acelerador o de un único freno. Para que una célula realmente se vuelva cancerosa tiene que acumular un número muy elevado de mutaciones. Hay lo que se llaman genes drivers y genes passengers, por seguir con el ejemplo del coche. Hay genes que realmente son más importantes. Sabemos que hay tumores, por ejemplo, el oncogen que descubrió mi jefe, Mariano Barbacid Carrás, sabemos que está involucrado en el 25% de los tumores humanos. Atacar ese gen en particular, ya sea corrigiendo a nivel genético, lo cual a nivel de terapia no es muy válido a día de hoy, pero bueno, atacando ese oncogen podríamos en gran medida solucionar el problema, pero generalmente, aparte de ese gen, hay otros 4, 5, 6 que están alterados, de tal manera que si corregimos uno, probablemente esa célula siga siendo cancerosa porque ha mutado, ha acumulado una serie de mutaciones. Entonces no es tan sencillo corregir una única alteración. Y respecto... al margen de la cuestión técnica de cómo editas solamente las... Claro, por eso a día de hoy el abordaje que se hace es a nivel farmacológico. Todavía no podemos hablar de terapia génica. De hecho, yo en mi investigación los modelos que utilizamos son modelos de ratones modificados por ingeniería genética. Y en el momento que descubrimos lo que puede ser una buena diana, es decir, arreglando esta proteína, arreglando este gen, o quitándolo, o haciendo lo que sea, podríamos revertir este tipo de cáncer. Eso lo hacemos en modelos, pero luego sabemos que eso no lo podemos aplicar como tal a un ser humano, a un paciente, porque a día de hoy no podemos hacer terapia génica. Claro. Entonces hay que buscar una aproximación que sea un fármaco. Claro. ¿Cómo puedo hacer esto mediante una molécula? Bueno, entonces, es un debate bioético que a lo mejor es un pastel que hay que abrir en algún punto. Sí, ese melón hay que abrirlo en algún momento. Quería preguntarte
por tu experiencia como investigadora. Es decir, tú has vivido toda una época de cambios políticos en las políticas de ciencia. Y me imagino que ¿cuál ha sido más o menos tu experiencia o tus opiniones sobre cómo han sido todos estos cambios? Es complicado, es muy complicado hacer ciencia en España. El mayor problema para mí es la financiación. Además, yo empecé en la Universidad de León, donde la financiación era muy, muy, muy escasa. O sea, el dinero que teníamos para sacar la investigación anual, dinero de proyecto, no te daba ni para pagar reactivos. Entonces, yo, aparte de toda mi investigación, hacía de técnico de animalario, hacía de técnico de poner autoclaves y esterilizar las cosas y preparar los propios medios porque no había dinero suficiente. Los kits que a día de hoy los compras a casas comerciales y te ahorras muchísimo tiempo, yo me los hacía casero, miraba las recetas y me hacía los compuestos químicos pues por ahorrar un poco de dinero. Eso es un problema. Luego, otro problema al que yo me he enfrentado también por temas de cambios de la ley y por también tema de financiación es cuando quieres hacer el doctorado y necesitas una beca. Y ahí me enfrenté yo y ahora me estoy enfrentando con mis estudiantes de doctorado que están buscando financiación. Es un problema muy, muy, muy grave porque hay un número muy limitado, la competitividad es extrema. Yo, por ejemplo, tuve la mejor nota de mi promoción y tenía una media de sobresaliente y no tenía opciones. Necesitabas más todavía. A día de hoy la evaluación de la FPU, que hayas tenido o no premio extraordinario de fin de carrera, te come casi un cuarto de la nota que te dan de currículum. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que solo la gente que sea ultra excelente a nivel académico puede investigar. Es que no siempre hay una correlación entre notas brillantes y tu capacidad como investigador. Entonces, que el sesgo, que el baremo siempre tenga que ser la nota media, pues complica bastante las cosas. Luego, aparte de que estas becas realmente, el salario que tienes es bastante bajo. Si lo comparas con otros países europeos, por ejemplo. Sí. Luego, la carrera científica, al final estás ahora ya con la nueva ley de la ciencia, es verdad que esto ha cambiado, ya se están estabilizando, es un paso adelante, aunque todavía hay muchas cosas que pulir, pero tú estabas condenado a concatenar contratos. Claro. Y ahora 2 años con este y búscate la vida para conseguir otra beca. Y ya estás contando los días que te quedan para pensar en la siguiente beca que tienes que pedir. Y te metes con 40 y pico años siendo becario y sin tener ni idea de cómo va a ser tu futuro laboral, porque llega un momento en que tampoco puedes concatenar más. Entonces te quedas con una mano delante y otra detrás. Claro. Otro problema al que te enfrentas. Y luego yo ahora que también he ido subiendo y estoy ya, por ejemplo, en el punto de escribir proyectos y pedir financiación, la burocracia. Lo lento que va todo lo que hay que justificar. Yo ahora, por ejemplo, si quiero comprar un reactivo para desarrollar mi investigación y superar cierto umbral, tengo que sacarlo a concurso. Claro. Para demostrar que no estoy comprando a esta empresa por favorecer a una versus a otra. Entonces, hay muchos problemas a muchísimos niveles que lo que están haciendo es que investigar en nuestro país sea complicado, muy, muy, muy complicado, cuando en realidad hay centros de investigación maravillosos. Yo admiro al CENIO desde que empecé la universidad y ahora tengo suerte de trabajar ahí y hay un talento bestial. Pero entiendo que mucha gente también se quiere ir fuera. Creo que las cosas están mejorando, pero que todavía queda muchísimo camino por andar. Una cosa que siempre he escuchado es que como que las investigaciones en biología molecular, en bioquímica, relacionadas con cáncer aquí en España, como que éramos muy punteros, que había gente muy buena trabajando, que como que despuntábamos bastante a nivel mundial. No sé si yo estoy equivocado. No sé qué piensas al respecto. Es como una idea como llevo plantada en la cabeza desde hace mucho tiempo. Sí, se hace muy, muy, muy buena investigación. Yo las cifras que conozco, que haré por hacer aquí en política de mi centro de investigación, pero por ejemplo el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas está, no sé si el primero o el segundo a nivel europeo de calidad de investigación en oncología y está, no sé, bueno, en el top 10 mundial está. Y es ciencia que se hace en España. La calidad de las publicaciones, el índice de impacto de las revistas está entre los mejores del mundo. Hay muchísimo talento y gente muy entregada además y con mucha vocación y que saca proyectos adelante incluso cuando no hay recursos. Claro. Entonces sí, somos bastante Esa es la lástima, ¿no? ¿Qué pasaría si sí hubiera recursos? Ya, buena pregunta. Claro. Pregunta. En ese sentido, con compañeros tuyos, pues no sé, que trabajan en Estados Unidos, en Europa, sé que también son mentalidades muy diferentes de hacer ciencia. Pero, por ejemplo, con los europeos tenemos un poco más feeling. Tú sí que notas que aquí como que a nivel de recursos
recursos. Es como, mira este señor en Alemania que, no sé, la burocracia tiene 2 secretarias y 2 secretarios que le ayudan a hacer la burocracia y aquí me lo tengo que comer yo. Esto es pasarte el juego en modo extra difícil. Claro. Es muy complicado en comparación con... A ver, que al final la investigación está ahí y tiene sus retos per se, pero cuando tus circunstancias, eso a nivel burocrático, a nivel de gestión, a nivel logístico, te lo ponen fácil, pues puedes dedicarte a lo que es realmente importante, que es a diseñar buenos experimentos, diseñar buenos proyectos, analizar los resultados, sacar adelante, utilizar técnicas punteras que te facilitan la vida y aceleran el proceso. Estaría bien poder centrarnos en eso y a día de hoy aquí no podemos. Y en muchos otros centros de Europa sí que tienen esa cantidad de recursos. Qué curioso que todos los investigadores que vienen nos dicen lo mismo. Vaya, qué curioso. Nos quejamos mucho los investigadores. Nos quejamos mucho los investigadores, esto no puede ser. Pasando a un tema totalmente distinto, astronauta. Lo primero que me gustaría preguntarte es ¿cómo se te ocurre esto? Es decir, ¿en qué momento tú dices vamos a postular para ser astronauta de la ESA? La noticia fue febrero-marzo 2021. Vale. Y en realidad todo empezó con un WhatsApp de mi tía. Yo estaba desayunando y me manda un enlace a una noticia del País de la Agencia Espacial busca mujeres para ir a la Luna. Y yo lo miro en plan, entre las múltiples cosas que me manda, y dice, a ti que te gusta todo y que estás todo el día metida en movidas, seguro que esto te vendría bien, que además ya te gustaba el tema del espacio de niña. Y yo al principio pensé que era como una especie de broma, una fake news, yo qué sé, algo así. El caso es que entré en la página de la ESA y vi que efectivamente había una convocatoria para un puesto de astronauta, que no salía desde 2008, cuando la antigua selección, o sea, estamos hablando de que han pasado 13 años, hasta que vuelva a salir una oportunidad de trabajo de este calibre. Y dije, ostras, que contratan, o sea, que este es el proceso para llegar a ser astronauta. Yo pensé que, no sé, que entrabas por contactos o algo, pero no, hay una oferta de trabajo con una descripción, con unas especificaciones, hasta el salario y el tipo de contrato que vas a tener y con unos requisitos que buscan. A mí me llamaba la atención. ¿A quién no le ha llamado la atención ser astronauta? A ver, seamos realistas. Es como... A mí no me ha llamado nunca la atención. Pero es como súper... Me gusta mucho el suelo. Me gusta demasiado el suelo. Pues mira, en mi caso lo que me llevó a postular fue precisamente que todas esas cosas que tenían que confluir, tanto lo que ellos buscaban como lo que ofrecía el trabajo en sí, para mí fue el match perfecto. Perfecto. Porque por primera vez en mi vida encontré con el trabajo que le ponía el check a toda mi lista de cosas que yo deseo en el trabajo de mis sueños. No sabía que el resultado era astronauta, no lo sabía. Despertar en el espacio. Sí, pero sí que sabía que quería un trabajo que implicase investigación, que implicase ciencia y traer esos beneficios de la investigación a la sociedad, que implicase tecnología, que implicase estar en ambientes multidisciplinares con distintos tipos de mentalidades, que implicase trabajo en equipo, ambiente multicultural. Ya sí le puedo meter un poquito de aventura, entrenamiento de supervivencia en cuevas, bajo tierra, y luego ir al espacio, que es un sueño que yo sí que he tenido desde niña. Es como, Dios mío, esto es maravilloso, esto es un sueño. Y luego me puse a leer el perfil que buscaban, porque yo pensaba que siendo biotecnóloga no encajaría tampoco en lo que ellos querían, que tenías que ser o piloto o ingeniero aeroespacial, algo muy específico para dedicarte a esto. Pero las cualidades los requisitos básicos los cumplía, porque además yo tengo muchísima experiencia, tengo 12 años trabajando en laboratorios, entonces buscaban también un perfil operativo en ambientes un poco... De hecho, un laboratorio científico era uno de sus ideales de experiencia profesional. Entonces, ese tipo de cosas también las cumplía. Y la capacidad pues, de analizar gran cantidad de datos, de escribir informes, de trabajar en equipo, pero al mismo tiempo de liderar proyectos. Cumplía muchísimos de los requisitos que ellos pedían y fue en plan, tengo que intentarlo. Qué guay. Y me animé. Bueno, entonces, postulas y más o menos, ¿cómo se lo fueron tomando tus familiares en el proceso, tus compañeros de trabajo? Tardé mucho en decirlo. ¿Tardaste en decirlo? Sí. En plan secreto. Sí. De hecho, hasta que no llegó la primera criba y me invitaron a Hamburgo, que yo ni me lo creía, cuando pasé la primera fase, recuerdo llorar y pegar gritos por la habitación, en plan, no me lo puedo creer, esto es una locura, un sueño. Pero al principio, sobre todo cuando vi que se habían presentado casi 23.000 personas, dije, las posibilidades son tan remotas y tan ridículas que tampoco voy a andar diciendo aquí a la gente, ay, me presento astronauta, porque... No sé, me sentía un poco infantil a lo mejor diciéndolo, no me parecía algo realista que pudiese llegar a conseguirlo. Entonces, en el trabajo no dije nada
porque sentía que si se lo decía a mi jefe era como decirle, Mariano, me he comprado el Euromillones, si me toca, dejo el labo, ¿vale? Espero que no te parezca mal. Entonces, me imaginaba su cara en plan, ¿me interrumpes para esto? Pues ok, vale. Entonces no quería decírselo por eso. Claro, no había caído en ese dato, ¿no? En plan de que si te vuelves astronauta es tu nuevo trabajo y tienes que dejar el laboratorio. Exacto, entonces... Y a tus estudiantes de doctorado. Y a mis estudiantes de doctorado, sí. Tanto mi jefe como mis estudiantes están felicísimos de que me haya quedado en la reserva. No, pero hubiera sido impresionante. O sea, tus estudiantes de doctorado, o sea, hubieran tenido como la historia de doctorado que se quiebra mejor del mundo. Mi directora se fue al espacio. No pude terminar mi doctorado por eso. Exacto, entonces ahora voy a poder seguir con ellos. Y luego a mi familia, pues tampoco se lo dije por eso, pero no quería que saltase la liebre por algo que a lo mejor se quedaba ahí. Claro. En plan, si empiezo a pasar fases, pues sí, ya vamos hablando, pero de momento no. Y tampoco se lo dije ni a mi pareja, ¿eh? Tardé en decírselo y recuerdo un día que él estaba en plan súper romántico de, es que eres mi proyecto de vida y te voy a seguir allá donde vayas, a no ser que te quieras ir a la luna. Y claro, me quedé así y dije, tenemos que hablar. Hay una cosa que no te he dicho y que creo que es el momento de contártela. Pero lo mantuve muy, muy en secreto en realidad. ¿Cuándo se lo contaste? ¿Cómo fue ese momento? ¿En qué fase estabas? Ahí es que estaba en el screening, por eso o sea, lo había solicitado, había postulado al puesto, pero ya está. Entonces no dije nada más. Vale. Cuando me invitaron a Hamburgo, vale, sí que se lo dije a algunos a mis familiares más cercanos, también es una familia muy pequeñita, entonces tampoco pasa nada, y a mis amigos más cercanos, porque me pareció algo súper relevante. Yo estaba feliz de haber pasado el primer screening porque era un corte muy drástico, o sea, de 23.000 a 1.500 es un buen filtro, la verdad. Entonces ahí sí que empecé a compartirlo, pero tampoco con más gente. En mi trabajo se enteraron por la prensa. Pero a mi jefe se lo dije en la 4ª fase. Joder. Cuando ya tuve que faltar una semana en pleno mayo y aparte había dado su nombre en la solicitud de referencia. Claro. Digo, no vaya a ser que todavía le llaman de la Agencia Espacial Europea y se va a quedar con una cara de ¿qué me estás contando? Entonces ahí, como tenía que faltar una semana para ir a hacer las pruebas médicas, se lo dije. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo Marina Morvati? No sabía que a ti te iban estas cosas. Pero bueno, tú eres lista y estás muy en forma, así que seguro que lo consigues. Bueno, gracias por el voto de confianza. Le pega decir eso. Le pega. Sí. No, muy bien, fabuloso. Pero vamos, a poca gente más se lo dije. Fíjate. Y luego es eso, que las últimas fases ya literalmente no podía decírselo a nadie. Claro. Porque el director general me dijo, a nadie. O sea, a tu pareja, como mucho. Claro. También se lo dije a mis padres, pero me pensé si decírselo o no, ¿eh? Tardé varios días. Claro. El proceso en sí, estos 18 meses, a pesar de que han sido muy duros, han sido una experiencia que, de verdad, aunque no lo hubiera conseguido, aunque me hubiera quedado en la 2ª, la 3ª, la 4ª, la 5ª, hubiera sido algo que es que me ha cambiado la vida. Claro. Es increíble. Te quería preguntar por eso. O sea, ¿cómo ha sido el proceso? Aquí, que no falten detalles. O sea, quiero saberlo todo. ¿Cómo son? ¿Cuántas fases había? ¿Cómo son? O sea, ¿qué habéis hecho? ¿Qué os han hecho? Si me enrollo mucho, me lo dices. La primera fase era hacer la solicitud. Vale, rellenar un papel. Bien. No. Eso puede parecer que en plan, va a echar esta ofertilla de trabajo a ver si cuela. Sí. No. Vale. No es tan sencillo. Yo empecé a preparar la solicitud en febrero. Un sudoku, o algo había un sudoku. En alguna prueba ha habido cosas mucho peores simplemente para subir un documento que yo digo, esto será una prueba más, porque es muy loco. Yo llevo sintiéndome un agente secreto los últimos 18 meses de las cosas a las que me he tenido que enfrentar. Ha sido rarísimo. Pero ya la propia solicitud no es tan sencillo como lo intento y a ver qué pasa. Si lo intentas, realmente tienes que tener cierto compromiso. Vale. Lo tienes que echar en serio. Yo estuve de febrero, marzo a junio trabajando. Yo no he trabajado tanto una carta de motivación en mi vida. Fíjate. ¿Por qué? Porque tenías que, bueno, por supuesto, subir tu currículum en Europass. Fácil, check, cumplir los requisitos, check. Vale. Escribir una carta de motivación que se iba a tener muy en cuenta, y créeme, se tiene muy en cuenta, especialmente las últimas fases. Lo que digas ahí está escrito en piedra. Claro. Y puede marcar mucho la diferencia. Y luego tenías que rellenar el cuestionario más raro que te puedas imaginar, con preguntas tipo: ¿cuántos meses has estado aislado?
Con el confinamiento es una pregunta que al final no es tan extraña en realidad, pero ¿has estado en misiones a la Antártida? Luego he conocido a unas 15 personas en este proceso que han estado en Concordia, en la base antártica, o sea que no era una pregunta tan descabellada. Si tenías licencias de vuelo, he conocido pilotos, todos los que quieras y más, si hacías submarinismo, deportes de riesgo, si habías estado en misiones secretas, en misiones operacionales, cuántos días al año tienes la vida de otras personas en tus manos, cuántos días al año te tienes que enfrentar a hablar en público, cuántos días al año gestionas situaciones de riesgo extremo, serías sujeto de experimentación, has trabajado con muestras humanas o con animales, o sea, preguntas súper raras, era un cuestionario larguísimo. Fíjate. Entonces tenías que rellenar eso y luego lo que podía disuadir más de echar la solicitud o no es que junto con todos esos documentos tenías que enviar un certificado médico que te habilitase como para ser piloto privado. Ese certificado, aparte de que vale dinero, vale no sé si 120 euros, una cosa así, lo tienes que sacar en un centro especializado de medicina aeroespacial, son 8 o 10 horas de pruebas médicas. Entonces tienes que ir a un centro especializado, yo tuve que ir a Torrejón de Ardoz, someterte a las pruebas, pagar el certificado y subirlo, o sea que no es tan sencillo como he hecho la solicitud. Entonces esa fue la primera fase. ¿Qué pruebas médicas para un piloto? Estas muy sencillas, en realidad sería como un chequeo médico un poco más exhaustivo, especialmente con el tema de la vista y del oído. Porque ahí si eres daltónico, por ejemplo, ya no puedes ser piloto y tampoco puedes ser astronauta, por poner un ejemplo. Claro. Pero si lleva gafas, no... Sí, con vista corregida puedes. No me digas. De hecho, yo me había operado de miopía porque yo no veía nada, tenía 6 dioptrías de miopía y el haberme operado me podría haber sacado del proceso. Lo han empezado a aceptar las operaciones de láser recientemente y yo no lo sabía, que en plan cago la leche. Claro. Al final las lentillas me valían y estar operada de la vista no. Fíjate. Pero sí hay mucha gente con gafas, fíjate. Que ha llegado al final y que están, de hecho, algunos de los astronautas de carrera usa gafas. Yo era como el único dato de astronauta. Para ser astronauta tienes que tener la vista perfecta. Era el único dato y me lo acabas de romper. Sí. Qué bien. Tienes que tener vista perfecta, pero puede ser corregida. Que es en plan, eso es un poco de trampa. Claro. Pero bueno, lo que sí, hay ciertas patologías oculares que no se pueden corregir con gafas o lentes de contacto. Ahí lo de la vista perfecta. Claro. Vale, primera Entonces, fase. Esa es la primera fase. Vale. Nos presentamos 23.000. La propia agencia espacial se quedó a cuadros. No esperaban tantísima cantidad de solicitudes. Y es en plan, no sé cómo vamos a gestionar esto. De hecho, les ha costado porque el equipo de recursos humanos, que al final les he conocido a todos, es pequeñito. Claro. Y las han ido evaluando una por una. Yo pensé que esto lo iban a meter en un ordenador y que un algoritmo iba a empezar a filtrar, pero no. Lo han hecho, claro, uno a uno. Muy bien. Entonces de ahí nos invitaron a 1.500 personas a Hamburgo. Un día de pruebas de inteligencia, por decirlo de alguna manera así genérica. Ahí te avisaban con un mes de antelación y te daban una especie de mini pack de entrenamiento que también te digo, esas habilidades o las tienes o no las tienes. Ese pack de entrenamiento te ayudaba más a familiarizarte con lo que te vas a tener que enfrentar, que no pierdas 20 minutos en entender en qué consiste el examen y que vayas directamente a hacer el examen, pero no te permite desarrollar esas habilidades. Claro. Entonces había 3 exámenes genéricos, uno de física, otro de matemáticas y otro de inglés, no demasiado complicados, o sea, preguntas de instituto probablemente de física y de matemáticas, pero claro, no tienes tiempo. Entonces, a lo mejor la típica pregunta de problema de matemáticas. Un tren sale del punto A a 120 km/h en dirección B y 4 horas después sale, pero la tienes que contestar en 20 segundos, sin calculadora y sin papel. Entonces, ahí es donde radica un poco la dificultad, que no tienes tiempo de pensar. Tienes que ir sobre la marcha. Entonces, era complicado, especialmente porque era un examen, luego otro, luego otro, luego otro, luego otro, luego 5 minutos de descanso, te comes unos cacahuetes y sigues otro. Pruebas de concentración, pruebas de memoria... Pruebas muy difíciles, muy difíciles. Yo todavía tengo pesadillas con una, que es la única que voy a contar así un poco por encima porque tampoco puedo dar muchos detalles, pero una de las pruebas de memoria era una hilera de números, de una voz, te empezaba a decir números en inglés a distinta velocidad y con distinto tono, en plan 3, 5, 4, 4, 4, 6, 7, 8, 5. Y podía decirte 10 o 40. Tú no sabías cuándo esa voz iba a parar. Y en el momento que se paraba tenías que empezar a reproducir todos los números a la inversa. Esa era una de las pruebas de memoria. Entonces, claro, eran pruebas duras.
Pero el brain training habría venido bien, repasarlo. Joder. Claro, o sea, tiene mucho sentido, ¿no? Porque a lo mejor si estás en el espacio, estás en un momento crítico en el que tienes a un señor ruso que te está diciendo algunos números, ¿no? Claro, tienes que tener la capacidad de poder prestar atención y entenderlo. Claro. Tiene sentido. Entonces había pruebas de memoria, pruebas de concentración, pruebas de orientación espacial, pruebas de simuladores de vuelo también, que tenías que hacer simulación de vuelo mientras al mismo tiempo te reproducían números y tenías que pulsar botones y lucecitas que se te encendían, eran estímulos por todas partes y soluciona lo que puedas. O sea, fue un día muy duro. Para mí es con diferencia la fase más complicada. ¿Y cómo te viste tú? Tú dijiste, bueno, no se me ha dado mal. Tú dijiste, o saliste de ahí en plan, fui sin dormir. Fatal. ¿Cómo que fuiste sin dormir? Fui sin dormir. ¿Cómo que fuiste sin dormir? Me metí en la cama a las 10, en plan, yo esto tengo que ir descansada, que me espera el peor día de mi vida a nivel psicológico y a nivel de capacidad intelectual. Me entró un insomnio que no pegué en toda la noche. No. Entonces ya con el estrés de son las 5 de la mañana, me tengo que levantar en 1 hora y media y presentarme a 12 horas de examen. Y nada, me tomé un par de bebidas energéticas y dije que sea lo que tenga que ser. Ya está. Sí. Pues de puta madre, ¿no? Sí, al final las pasé y bueno, fue muy duro. Por encima yo tuve un problema muy raro que si lo digo nadie me cree, ¿vale? Pero tengo testigos que me pueden dar la razón, ¿vale? Y es que mis huellas dactilares no funcionan bien. Yo tengo muchísimo problema con los móviles, con los lectores de huellas, porque a mí no me detectan. Entonces, en estas pruebas eran en una pantalla táctil. Las respuestas eran todas en una pantalla táctil con tiempo. Entonces yo muchas veces me sabía la respuesta, le daba y no funcionaba. No. Entonces cometí muchísimos errores porque no me aceptó en plan, venga, se acabó el tiempo. Siguiente pregunta. Yo no me puedo creer. Fíjate. No me puedo creer. Encima hasta sabía que estaba bien. O sea que aún así ni tan mal porque la pasé, pero fue muy duro, muy duro, la verdad. Vale, fase 2. Fase 2. La fase 2 fue mi favorita. Vale. Loca, ahí así que no te puedes preparar para nada. ¿Cuánto se redujo el número de personas? De 1.500 a 400, 450. Buena criba. Sí. Esta era en Colonia, en el Centro Europeo de Astronautas, y era pruebas psicométricas y psicológicas. Es todo lo que te decían, no sabías nada más. Entonces te presentabas allí, te daban una letra, que era tu identificador de ese día, y ¡hala! Lo que te lancemos, gestiónalo, básicamente. Muchísimo análisis psicológico, tuve muchas entrevistas con psicólogos, con psiquiatras, tuve un panel de entrevistas en las que en todos los paneles había un astronauta. Por ejemplo, a Pablo le entrevistó Pedro Duque. ¡Ay, qué guay! A mí me entrevistó Thomas Pesquet, el astronauta francés. Y sí que he leído en biografías de astronautas de la promoción de 2009, por lo que me han dejado caer, que al final, después de todo el día de pruebas, una de las cosas que marcaba la diferencia es que cuando estaban haciendo lo que se llama el debriefing, analizando todos los resultados de las distintas pruebas a las que te has sometido ese día, le preguntaban al astronauta que estaba en el panel, ¿pasarías 6 meses con esa persona en la Estación Espacial Internacional? Claro. Y que el astronauta dijese sí o no, realmente marcaba la diferencia de si pasabas a la siguiente fase o no pasabas. Claro. Y ese día me encantó la experiencia, me encantó vivirlo todo, enfrentarme a ese tipo de pruebas en los que el truco que a lo mejor yo creo es que te ponían problemas que son imposibles de resolver. Entonces lo que evaluaban realmente era tu capacidad de mantener una buena comunicación con tu equipo, de no perder la calma, de esforzarte y ser optimista y no luchar por el objetivo en sí. Porque si intentabas y si te obsesionabas con solucionar el problema, estabas acabado. Claro. Sobre todo además te engañaban, te daban como puntos si buscabas tu propio beneficio en vez del beneficio del equipo. O sea, sí. Te engañaban desde muchos ángulos, pero ese día fue increíble. La gente que conocí es que me acompañaba desde una profesora de física que al mismo tiempo era piloto de British Airways y campeona de triatlones a una neurocientífica trapecista. Esas eran mis compañeras. Y otro fisiólogo que estaba en Concordia trabajando en la base de la Antártica. Y es como, qué gente claro. Más fascinante. Encima todos súper buen rolleros, majísimos. Y recuerdo, yo no soy supersticiosa en absoluto, para nada, pero coincidió que esa prueba la hice el 22 del 2 de 2022, que se podía leer
Todos los doses, all right. Sí, de un lado a otro. Y el 2 es mi número favorito, además. Yeah. Y ese día me regalaron este pin y como me hizo tanta ilusión, lo llevo siempre. Porque recuerdo ese día con mucho cariño. Qué fabuloso. O sea, que al final, fíjate que yo pensaba que estos test psicológicos son más, de algún modo, analizarte a ver si eres un psicópata o algo así. También va por ahí. Supongo que también. Sí. Pero como que es más importante ver si al final vas a ser buen compa de piso. Sí, en realidad, en alguna entrevista he dicho, ¿y qué es lo que tiene que tener un astronauta? Y digo, vais a pensar que soy idiota, pero ser gente maja. Es que es el nexo, el mínimo común denominador que he encontrado de todos y cada una de las personas que han llegado hasta el final, que es gente muy poco vanidosa, con muy poco ego, que todo lo que han hecho no es para fardar de currículum, lo han hecho porque les hace felices y porque les ha dado por ahí y no van presumiendo de nada, y gente tranquila, que mantiene la calma. Muchísima gente es así. Y eso lo evalúan mucho a lo largo de todas las fases. Fíjate. Qué interesante. Entonces, esa fue la screening, Hamburgo, Colonia, fase 3. La siguiente ya fueron las pruebas médicas. Vale. Nos invitaron a unas 100 personas de las 450 que fuimos a Colonia. Y esta fue la más fácil porque no puedes hacer 100 nada. 100 personas, muy buena gente. 100 personas que eran muy buena gente. Sí. Entonces, básicamente estuve 5 días. En mi caso fue en Toulouse, en el Centro de Medicina Aeroespacial. El equipo médico eran un amor, todos y cada uno de ellos. Y nos trataron muy bien. Entonces, 5 días llena de cables, sometiéndome a todo tipo de pruebas, pero de verdad, todo tipo de pruebas que te puedas imaginar. Todo lo que se le pueda analizar a un ser humano, me lo analizaron. Te metieron en una piscina, como... No, ese tipo de pruebas se hacen durante el entrenamiento, ¿no? Era bueno. Desde resonancia magnética, ultrasonidos, las pruebas de la vista. 4 horas estuve haciéndome pruebas visuales, todo tipo de audiometría, timpanometría, bueno, de todo. ¿Qué crees? Que intentan diagnosticarte la cosa más mínima que pueda ser. Exacto. Cualquier cosa que pueda suponer un mínimo problema en la Estación Espacial Internacional, que en tu día a día no es nada. Es 100% benigno, pero allí no pueden arriesgarse a que una piedra en el riñón te dé un problema, porque no hay misiones de rescate. Claro. Entonces ahí son ultra exhaustivos. Y bueno, recuerdo, por ejemplo, que el que nos hizo la audiometría tenía una libretilla y nos iba pidiendo a todos que firmáramos un autógrafo. En plan, es que alguno de vosotros lo conseguirá. Entonces así ya lo tengo. Y yo me imagino al médico arrancando hojas. Pues nada, este no lo consiguió. A la basura. Aquí está. Entonces, bueno, esa fue la más sencilla, porque no podías hacer nada. Es que había un profesor nuestro que hizo me va a matar por decir esto públicamente. Hubo un profesor nuestro que después de cada clase, en plan, después de terminar su clase en la universidad, ¿no? Pues se hacía una foto con toda la... Y literalmente nos dijo, por si alguno de vosotros gana un Nobel. Un visionario, en toda regla, pero mira, Farhad, al final... Un beso desde aquí, hombre. Máquina. Y después de esta fase 4... Después de esta fase nos invitaron a 50 personas al panel de entrevistas. Vale. Que esa fue criminal. Era una entrevista con 6 personas, directivos de la ESA. Todos eran el poli malo en esa entrevista. Todos. O sea, su objetivo era hacerte perder los nervios. Claro. O sea... de verdad, presionar, daba igual lo que respondieras, te retorcían todas las respuestas, como un típico periodista que te quiere poner en una situación muy incómoda y realmente sacarte de quicio. Entonces daba igual lo que respondieras, que no valía, y te insistían y te presionaban, te hacían preguntas tremendamente complicadas, respondías como buenamente podías y no era suficiente. Fue dura, fue una batalla psicológica. ¿Tú lo pillaste durante la entrevista en plan de, me están intentando jugar a esto? Me lo imaginaba, me lo imaginaba. ¿Tú crees que alguien perdió los nervios? En plan, alguien como que les... A lo mejor, no lo sé, Tal pero vez. hay un corte, así que a lo mejor alguno de los que se quedaron fuera pues se debe un poco a eso. Pero yo recuerdo intentar mantener la compostura, porque además cuando estuve, tampoco te puedes preparar porque no sabes qué te van a preguntar, pero bueno, sí que puedes intentar hacer simulacros de entrevistas con otros compañeros. Yo estaba practicando con mi pareja y le dije, hazme algún día de poli malo, preguntas que me puedas pillar a ver cómo reacciono. Y recuerdo él diciéndomelo, piensa que si esto te ocurre no te están atacando, no te defiendas, simplemente responde, no te pongas a la defensiva o agresiva con ellos, porque eso es lo que buscan. Entonces tú relájate, y tenía sus palabras resonando en mi mente. Entonces intenté mantener la compostura y estar sonriente y responder lo mejor que pude, pero en cuanto me cerraron la puerta, porque además yo en mi cabeza me lo estaba imaginando dando un portazo en plan, lárgate de aquí, me cayó una lagrimilla por la mejilla, en plan, soy idiota, no lo voy a conseguir jamás. O sea, fue un poco duro a nivel psicológico. Luego
bien, me junté con el resto y a medida que íbamos tomando cervezas, todo se relativizó bastante mejor. Vale. Pero porque al final todos pasamos por lo mismo. Claro. Pero bueno, fue una experiencia muy interesante. Y luego llegó el Final Boss, literalmente, el director general de la ESA. Eso ya fue en París, en el cuartel general de la Agencia Espacial, con el director general, el director del programa de robótica y exploración humana, jefe de recursos humanos de la ESA y el director de la Estación Espacial Internacional. Tenían ahí como un cuestionario de unas preguntas que nos hacían a todos. Y esa fue mucho más amable. Yo ahí ya dije, sé tú misma y ya está. Y lo que tenga que ser. Y estuvo bien, esa la disfruté mucho, fue un día muy, muy agradable y luego a esperar. A esa llegamos 25, pero sabíamos que iba a haber un corte. No sabíamos a cuántos llegarían a la fase final, fíjate, pero todavía no tenías... Y yo aún ahí no me veía dentro, ¿eh? En cada uno de estos puntos, ¿cómo fuiste evolucionando? En el sentido de, joder, un momento, ¿qué estoy pasando a la siguiente? Sí. ¿Qué estoy pasando? Evidentemente eso incrementa tus expectativas. Sí, pero ya te digo, al mismo tiempo, como desde el principio, no sé si es falta de confianza, no lo sé, simplemente que lo veía algo tan irrealizable, tan un sueño que estas cosas no ocurren, solo ocurren en las películas. Entonces, mi objetivo solo era disfrutar del proceso, aprender, quedarme con nuevas experiencias, que a mí es lo que me gusta, es lo que me da la vida, pero no soñaba con poder llegar hasta el final. Es verdad que a medida que ibas pasando fases, claro, te ibas permitiendo fantasear un poco, ostras, si lo consigo, que ya estoy aquí en las pruebas médicas, que he llegado al panel de entrevistas, ostras, que me acaban de invitar a... Pero estaba en la sexta y todavía tenía dudas de que fueran a llamarme para ser parte del pool de astronautas. Todavía tenía serias dudas y no quería tampoco ilusionarme demasiado, porque además cuanto más lejos llegas, más duro va a ser el golpe también. Claro. Entonces no quería permitirme dejar de disfrutar del proceso para centrarme en el objetivo, porque en ningún momento me permití que eso fuera así. Pero claro, ya cuando te llama el director general, ese día fue muy bonito. ¿Cómo te lo tomaste? ¿Cuál fue tu reacción? Pues era el 11 de noviembre, yo me dirigía al CENIO, que además mis estudiantes de doctorado tenían que dar un lab meeting y querían que yo estuviera, pero lo habían retrasado por mi culpa, además, que cuando lo íbamos a hacer no estábamos. Entonces justo me escribe Pablo, porque Pablo y yo teníamos como un pacto interno de sé que nos van a prohibir decirlo al resto de candidatos, pero esto no se nos aplica a ti y a mí. Claro. Pacto de hermanos de que si nos llaman a ti o a mí nos lo decimos. Y justo noto que me vibra el teléfono, saco el móvil y al mismo tiempo veo un WhatsApp de Pablo diciendo Sara están llamando y un prefijo de Francia. Hostia. Y yo, ay madre, cojo el teléfono, encima yo con los auriculares, el ruido por la calle, yo espera que me quito los auriculares. Me dice, Sara, soy Joseph Asbasher. ¿Sabes quién soy? ¿Te acuerdas de mí? Me suena un poquillo el nombre, sí, me acuerdo, tal. Me dice, ¿te pillo un buen momento? Y yo, sí, todo perfecto. Y nada, me comentó que enhorabuena, que formaba parte del pool de astronautas, que no nos iban a decir si éramos de carrera o de reserva hasta el mismísimo día. Y efectivamente así fue, 2 horas antes nos lo dijeron. Fíjate, te enteraste en ese momento, sí. No antes. Y me invitaba el 23 de noviembre a París, que ya me informarían de cómo sería el proceso y que no podía decir absolutamente nada a nadie, solo a mi pareja. Pues nada, llamé a mi pareja, se lo comenté, todo esto mientras iba caminando hacia el CENIO, que llegaba tarde a la meeting, y fue en plan, Sara, céntrate en la ciencia, no pienses en esto, ya lo gestionarás luego. Ahora vamos a centrarnos en esto, pero... Y lo puse aparcado en un lateral de mi cerebro, por dentro estaba súper feliz. Me centré en esto y luego ya me permití celebrarlo. Tú viendo ahí el PowerPoint de la proteína haciendo no sé qué y tú... Sí. Joder, qué pasada. Y claro, yo me moría por contárselo porque a mis estudiantes sí que les había tenido sobreaviso, más que nada por lo que implica. Yo tengo una responsabilidad y un compromiso con ellos, entonces qué mínimo. Y no poder decírselo cuando les había prometido que se lo iba a decir, eso me dolió, la verdad. Pero bueno, fue muy bonito y luego a París fuimos 4 días antes del anuncio. El anuncio fue el 23 de noviembre y nosotros nos convocaron el domingo. No sabíamos cuánta gente iba a haber. Claro. No sabíamos si íbamos a ser los 25, 10 personas, cómo iba a ser eso. Y nos encerraron literalmente en un hotel a 2 horas de París, no vaya a ser que se filtraran nuestras caras y nuestros nombres a la prensa. Y no nos dejaron salir del hotel. Nos llevaron al palacio en coches, utilizamos la puerta que solo usa Macron.
Y nadie más tiene derecho a usar esa puerta para que de ninguna manera se filtrara una foto nuestra a la prensa. Impresionante. Y eso, 2 horas, justo cuando cogíamos el coche para ir al palacio donde se iba a hacer el anuncio, nos dijeron 1 por 1 si éramos de carrera de reserva. 2 horas antes. 2 horas antes. Joder. Mucha aventura. Mucha aventura globalmente. En todo este proceso, ¿qué ha sido lo más complicado de todo? Es decir, ¿qué has dicho? Esto ha sido lo más duro de todo, pero sin ninguna duda. Aguantar el proceso. Aguantar itself el proceso. Aguantar esos 18 meses sin volverte loco y gestionar las expectativas, gestionar el que te quiere. Yo además soy muy de prepararme, de hacerme los deberes. Yo me intento ir a por el 10, pero es que aquí no tienes temario. El temario te lo inventas tú. Entonces puede que hayas acertado en tu selección basada en vete tú a saber qué, o que estés completamente alejado de lo que luego va a ser la prueba o el examen, la fase en sí. Claro. Entonces tienes que lidiar con eso, con que te enfrentas a lo desconocido, que no sabes cómo va a ser, que luego no sabes si lo vas a superar o no, y que si lo superas no sabes cuándo te van a llamar a la siguiente. Claro. Y que si te llaman tienes que dejarlo todo e ir. Te hablo de que ha habido personas que uno de ellos, su mujer, estaba a punto de salir de cuentas y le dijeron, si no vienes, estás fuera. O sea, mañana preséntate en Alemania. Pues mañana te presentas en Alemania. Parece de película de Antena 3, ¿no? En plan, sí, te vuelves astronauta o estás en el parto de tu hijo. Sí. Wow, ha sido muy duro y lidiar con esa ansiedad, esa tensión. Esa tensión durante 18 meses cuando tú sigues con tu vida. Claro. Eso no, tu trabajo sigue ahí, tus quehaceres y tus obligaciones no desaparecen por este proceso. Entonces, aguantar los 18 meses es duro. Es duro. Yo tenía muchas ganas de que se terminara también, ¿eh? No te lo voy a negar. Está bien eso. No, ahora ya está hecho. Por contra, ¿qué ha sido lo más fácil? Lo más fácil... ¿Qué te has dicho? Disfrutar de cada una de las fases con la gente que te ibas encontrando. Eso era una delicia. Esa es la respuesta fácil. ¿Qué ha sido lo que has dicho? Esto, easy. Las pruebas médicas, porque ahí solo tenías que tumbarte en la cama y que te pusieran cables y examinad lo que queráis. Y como yo soy perfecta, pues ya sí, está, todo va a salir bien. Ya de momento que no tenías más agujeros donde poner pinchazos, ya ibas con el holter. El primer día de las pruebas médicas nos tomaron 25 tubos de muestras sanguíneas y una muestra de orina. Ya, bueno, pues ya está. Y me dice, bueno, esta es la primera muestra de orina. Claro. Y luego te dan la garrafa. La garrafa. Es una garrafa de 5 litros, sí. La tenéis que llenar. Tenéis 24 horas, aquí vais rellenando nuestras botellitas y luego vais trasvasando. Entonces nos ves a los 8, éramos 8, sí, haciendo las pruebas médicas en el taxi, rezando para que el taxi no pillara ningún bache, eso por un lado, y buscando un restaurante que estuviera completamente pegadito al hotel, por si te entraban las ganas, ir al hotel a recoger esa orina y volcarla a la garrafa. Bueno, ahí las cervezas venían bien. Sí. Las cervezas, sí, la verdad es que ha sido un poco glamuroso. Una cosa que he leído de todo el proceso es que vuestros nombres y vuestros datos eran cosas que no sabían los que estaban juzgando la selección. Es decir, ha sido una selección a ciegas. Sí. Al final, que el resultado haya sido, de todos los astronautas que han salido, haya sido bastante 50-50 mujeres y hombres, ¿no? ¿Qué te parece? Maravilloso. Me parece un dato que dice bastante en sí. Yo era 38 MP49, por cierto. O sea, 38 MP. Que realmente éramos datos. Obviamente cuando te están entrevistando, pues ya ven si se pueden hacer una idea, pero al final lo que evalúan es ese código. Claro. Y ellos sacan sus informes en base a lo que han analizado de ese ID. Y hablo de esto porque incluso estando en París, que esto puede sonar un poco fantasma, de seguro que sí que sabían ciertos datos, pero no. Estábamos en París, estaban preparando nuestras biografías para la página web, nuestras tallas de ropa para el uniforme que nos dieron, y no sabían nada de nosotros. Claro. Tenían las medidas antropométricas que nos habían hecho las pruebas médicas, que eran unas medidas para ver si cabíamos en la nave Soyuz. Es decir, a mí me midieron las caderas sentadas, ni siquiera el perímetro de caderas y el ancho de hombros. Claro. No midieron ni cintura, ni perímetro, ni nada. Entonces todas las mujeres éramos XL. Todas. No. Da igual que una chica midiese 1,50 m y pesase 40 kilos, XL.
Sí, como modistas no... No, como modistas desde luego tienen bastante que mejorar. Entonces, ahí es donde tengo ciertas probitas de que sí, que fue ciego. Y cuando estaba hablando con cierto staff de la ESA que estaba en París en el hotel, yo les iba a decir mi nombre, no me digas tu nombre ni nada, no quiero saber nada, tú eres este código. O sea, realmente ni al propio personal de la agencia les dieron datos nuestros. Fíjate. O sea que fue bastante curioso y que empezásemos un 25% de mujeres solicitando y postulando y que al final de los 17, 8 sean mujeres, claro, y 9 hombres, pues yo creo que dice bastante. Dice bastante. Dice bastante. Claro, al final tu perfil pues es de señora investigadora. Entonces, una cosa que me gustaría preguntarte es ¿cómo crees que tu expertise, además como biotecnóloga, puede aportar a la exploración espacial? ¿Cómo puede aportar a las misiones que se van a poder hacer a futuro? Aquí podría diferenciar dos ámbitos distintos, porque por un lado, casi en el 100% de los casos, los astronautas desarrollan proyectos científicos que han diseñado científicos en la Tierra. Ellos son como los técnicos que los ejecutan en las misiones que hay que llevar a cabo en la Estación Espacial Internacional o en la misión que sea. Entonces, allí yo llevaría un perfil, en caso de que tenga una misión, más de lo que mi experiencia en un laboratorio como biotecnóloga me ha aportado. Probablemente yo tenga mayor conocimiento de cierto equipamiento, de hacer cultivos o trabajar con animales o trabajo con células vegetales que se hacen en la Estación Espacial Internacional o cierto conocimiento acerca de las mediciones porque hay muchísima parte de fisiología, de cómo funcionan los músculos, todas esas partes yo creo que a mí me resultarían más sencillas porque pues llevo 12 años haciéndolo. Entonces a nivel técnico estoy preparada quizá o me va a resultar más fácil que a otros astronautas que tengan que aprender todos esos procedimientos. Claro. Eso por un lado. Y luego por otro lado, como investigadora, que ahora escribe proyectos y lidera proyectos de investigación, también podría contribuir al diseño de estas misiones. De hecho, es uno de mis objetivos en estos años con este nuevas posibilidades, nuevos contactos y posibles colaboraciones que surgen, empezar a diseñar algún proyecto para llevar a cabo en microgravedad relacionado con investigación oncológica. Esto quería preguntarte, ¿tienes ya alguna cosilla en mente que puedas spoilear un poco? Estoy empezando ahora de entrada a ver qué cosas se están haciendo, qué oportunidades hay, pero claro, se llevan un número muy limitado. Claro. Y a la Estación Espacial Internacional proponen cosas gente de todo el planeta, ya no solo de Europa. Entonces la limitación de recursos y de horario y de misiones es muy grande. Pero, por ejemplo, es un hecho que la microgravedad afecta a las células tumorales en el sentido de que hace que se dividan menos, hace que migren menos, hace que expresen otro tipo de proteínas, que la estructura de las células tumorales sea diferente, cómo responde al sistema inmune también es diferente. Es como que la microgravedad mitiga los efectos tumorales de muchas células cancerosas. Qué inesperado, ¿no? Sí, en realidad sí. Entonces lo que puede estar haciendo es poner de manifiesto vulnerabilidades, claro, y nuevas ideas y perspectivas para tratar el cáncer. Otra cosa que también es interesante es el tema de generar organoides, que es un modelo que se está poniendo muy de moda ahora, que es como mimetizar con células tumorales un tumorcito sin tener que utilizar muestras de pacientes. Simplemente a partir de las células se genera como un mini pulmón o un mini intestino, y eso te permite estudiar cómo se desarrollaría. Eso es mucho más fácil también en microgravedad. Yo que trabajo con microscopía electrónica, la cristalización de proteínas también es más fácil en microgravedad, pero mi idea es una cosa por ahí, de estudiar cómo al hacer más vulnerables las células tumorales podemos encontrar alguna diana o alguna forma de tratamiento que no hayamos visto, porque claro, la inmensa mayoría de los estudios oncológicos se hacen en la Tierra. Claro. Pero a lo mejor de esto que hablábamos, de una nueva perspectiva, un enfoque radicalmente distinto, abre una nueva vía de posibilidades que ni siquiera habíamos contemplado. Qué guay. Qué guay. Muy inesperado, es decir, mucha gente se preguntará eso, ¿qué hace una biotecnóloga en el espacio? ¿No? Pues realmente puede haber perspectivas muy interesantes. Ahora mismo eres astronauta en reserva, suplente, sí. Lo he leído como de 1000 maneras distintas. No he visto como el título correcto, ¿no?, de esto. ¿Cuál va a ser tu estatus ahora? Porque tu compa Leonesi que sí. Él se va. Pues mira, de entrada sí que yo lo llamo de reserva y no suplente, porque para mí el término suplente implica que yo entro en sustitución de. Es decir, si alguien de los de carrera sale,
yo entro a sustituirle y no está concebida así la reserva. Okay. Ahora mismo se han contratado a 5 astronautas de carrera, vale. porque hasta que se desmantele la Estación Espacial Internacional en 2030, digamos que solo pueden asegurar 5 misiones espaciales. Entonces no van a empezar una formación de 17 astronautas, con el coste que eso implica, y con lo incómodo que sería tener que decir, tú vuelas y tú no. Claro. ¿En base a qué? Ahora mismo, tal y como está el panorama, a 2020 y finales de 2022 pueden garantizar eso. Pero el sector aeroespacial está despuntando de una manera enorme. Lo que ha pasado con Rusia, por ejemplo, que ya no podamos depender de Roscosmos para los lanzamientos, ha limitado las oportunidades de vuelo. Ahora dependemos de la NASA. Claro. Pero si, por ejemplo, Europa desarrolla, que es una de las cosas que se están barajando, un sistema de transporte humano, no solo que podamos lanzar cargo al espacio, sino que podamos lanzar naves espaciales tripuladas, eso abriría una inmensidad de oportunidades. Luego también están las colaboraciones público-privadas. Es decir, de aquí a 2030 van a cambiar mucho las cosas y es muy, muy, muy probable que surjan nuevas misiones. Por eso está la reserva, para encargarse de este tipo de misiones. O desde el propio gobierno, como la segunda misión de Pedro Duque. Imagínate que yo u otro investigador propone una tecnología para desarrollar en microgravedad. O un experimento científico que pueda repercutir de manera muy interesante en la economía nacional. España puede promoverlo y ¿a quién va a usar? Pues hombre, a la astronauta española, lógicamente. Claro. No tirarían de otro. Entonces sí que hay opciones. Respecto a efectos prácticos, ¿cómo se materializa esto? Te diré que todavía ni la propia agencia espacial lo tiene muy claro. Entonces aquí estamos los astronautas de 2009 y los de la promoción de 2022 haciendo una especie de sindicato de astronautas, vale, para gestionar un poco los contratos, los derechos y cómo va a ser todo esto en el futuro. A día de hoy yo tengo que mantener mi certificado médico, una semana al año tengo que ir a someterme a todas estas pruebas que te he contado antes, tengo que tener entre 1 y 2 semanas de entrenamiento básico. Lo que ellos consideren todavía está por definir, si será entrenamiento pues desde en piscina, lo típico para prepararte para una actividad. No creo que sea eso, porque eso ya es mucho más avanzado. Sí. Lo que ellos consideren. Y luego tengo un contrato de 20 días de consultoría externa, en el que yo tengo que hacer misiones para la agencia espacial. En mi contrato empieza el 1 de enero, entonces esos días o me las asignarán ellos, en plan, Sara, necesitamos que vayas a tal sitio, pues desde a dar una charla hasta inaugurar o hasta dar soporte o asesoría para el futuro de un desarrollo de una misión de algo. 20 cosas a su discreción que me irán llamando a lo largo del año. En el caso de Pablo, que sí que ha formado parte de los astronautas de carrera, él empieza ya el entrenamiento básico el 1 de abril del año que viene. Son 2 años de entrenamiento básico, luego 1 o 2 años de entrenamiento pre-assignment, que se llama, donde vas adquiriendo todavía más habilidades, y luego cuando le asignen una misión, empezaría el entrenamiento específico para esa misión. Por ejemplo, qué experimentos voy a tener que hacer y cómo se utilizan los cacharritos que voy a tener que usar en la estación espacial. Pero Pablo, el primer astronauta que vuele lo hará a finales de 2026. O sea que 2026 todavía queda. Todavía queda. Y el orden de los 5 de carrera está por definir y depende de muchos factores. Con el ritmo que van las cosas pueden cambiar en 4 años. Puede cambiar muchas cosas en el panorama aeroespacial. Por eso yo estoy bastante optimista. Creo que tengo un buen periodo de tiempo para hacer contactos, para aprovechar a hacer divulgación. Ahora soy embajadora de la ESA, entonces puedo no solo promover las maravillas del espacio, sino también las maravillas de la ciencia en general, de la investigación. Eso me encanta. Ahora, al ser los nuevos astronautas españoles, es una figura que sé que le van a dar peso, le van a dar rigor, entonces puedo abogar por mejorar las cosas de alguna manera. Eso es lo que quiero aprovechar, hacer colaboraciones, desarrollar o pensar posibles proyectos interesantes y, llegado el momento, intentar presionar porque alguno de esos proyectos interesantes se lleve a cabo. Y ya de paso, pues ya que tengo el titulín, pues ir a ver, pues hacerlo yo. Pues fabuloso, yo creo que seguramente sucederá. Sí. Por lo que me han dejado caer del gobierno, de la gente que lleva todo esto, del CDT y demás, es muy probable que seas ya no astronauta en reserva, sino astronauta, Sara, en el espacio. All right. Sara, me temo que estamos acabando, pero me gustaría hacerte como una pregunta final, ¿no? Vale, y es, viendo toda tu trayectoria, yo creo que la gente que nos ha visto lo polifacética que eres. ¿Cuál es la mayor lección que podrías compartirnos? Normalmente aquí en Quantum Fracture nos ve mucha gente, muchos chavalitos y chavalitas que están en el instituto, que están... ¿Qué les dirías? Yo una de las mayores lecciones que he aprendido, y cada año que pasa lo constato más, es que
hay que abrir la mente y voy a empezar a matizar con todo esto. La forma que tenemos de ver el mundo no es necesariamente la correcta, es nuestra forma de ver el mundo. Y la vemos a través de un prisma, que puede ser una visión de túnel más pequeñita o puedes expandir tu mente y empezar a integrar las opiniones de otras personas y ver distintas perspectivas. No podemos caer en el sesgo de confirmación porque yo soy una mujer de 33 años, nacida en España, que tiene este background y por lo tanto tengo ciertas influencias culturales, pero una persona que haya nacido en otra parte lo verá de una manera distinta. Esto es muy aplicable en temas de investigación porque tú a veces te obcecas con una hipótesis y realmente quieres demostrar esa hipótesis que era cierta, pero si dejas de tener en cuenta otras opiniones o lo que la propia biología o la propia física, química te está diciendo, puedes caer en errores muy graves, simplemente por pensar que tu forma de ver las cosas es la correcta. Entonces hay que escuchar, hay que tener la mente abierta a todo tipo de opiniones y pensar que esta es mi forma de ver el mundo, pero no es la forma en la que el mundo funciona. Y estar dispuesto a cambiar eso. La gente que he conocido en el proceso tenía mucho esa mentalidad. Y al final, si tú tienes un mundo así pequeñito y lo ves todo por tu visión de túnel, un problema que podemos simular como una canica te llena todo el espacio y copa todo tu mundo. Pero si tú has abierto tu mente y tienes una visión 360, esa canica es irrelevante en el resto de cosas. Y puedes relativizar mucho los problemas y lo que realmente importa. Entonces, escuchar siempre y estar dispuesto a cambiar de opinión 1 y 1000 veces a medida que vayas teniendo datos e información de la vida. Y con esto cerramos esta emisión de Quantum FM. Mil gracias a Sara García Alonso por pasarse a charlar largo y tendido con nosotros. Lo agradecemos de corazón de alguien que es toda una rockstar. Os invito también a dejarnos en comentarios qué os ha parecido este programa. Vuestro feedback nos encanta. Y seguidnos en la plataforma en la que estéis escuchándonos. También seguidnos en nuestras redes sociales, Quantum Fracture, y os mantendremos informados del próximo episodio para que lo veáis en directo. Tenemos también chat para todos nuestros miembros, nos hacen las preguntas que quieren y ahí estamos en riguroso directo respondiéndolas con nuestros invitados. Por lo demás, os dejamos viajar tranquilos. Estáis escuchando en el 104.7 Quantum FM, tu emisora favorita para disfrutar de los grandes éxitos del universo. Un abrazo y muchas gracias por escucharnos.